Las 6 de la tarde en la República Argentina, nuevo contacto a través del Instagram de Campeones. Esto que uno disfruta tanto y que ahora voy a compartir con mi amigo, mi compañero Pablo Culela, a quien estamos ya conectando. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ya estamos. ¿Cómo andás, Lonchi? ¿Qué decís? ¿Bien? ¿Guitarra o bombo? Dijo Culela. Nah, las dos cosas. Sabés que esto es una charla entre amigos a quienes nos gusta el automovilismo y todas esas historias que lo hicieron grande, ¿no? Y tantas cosas. Hay Eh, para escribir libros y libros y libros y uno se pone a repasar tantísima cosa de nuestro país, del mundo, Lonchi. Es apasionante. Y lo hablábamos recién por privado. Esto es como si tuviéramos un sábado de la noche nosotros en alguna carrera comiendo y nos sentáramos a charlar nosotros, pero bueno, la idea es poder compartirlo con la gente, Pablo, y seguramente a vos te pasará especialmente porque sos un estudioso de todo esto. Uno hasta se capacita, se prepara y cada vez, digamos, recibe más información, ¿no es cierto? Sí, seguro, porque ¿sabés qué pasa? Que no sé, nosotros podemos conversar y quizás algún dato desconocerlo y punto, pero cuando estás tratando de brindarle, si se quiere, un servicio o un rato de entretenimiento a la gente, uno no puede errar. Uno tiene que ir con fechas, con números, con cosas precisas, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo. Hay un montón de cuestiones que a veces, pero la precisión o el dato, bueno, mejor a veces anotarlo para, repito, no fallar y ser exacto con estas cosas de la historia, porque así están escritas y no me gusta que se tergiversen. Yo soy de los que a Wikipedia y todas esas cosas, viste, las miro de reojo, Lonchi, o sea, saco datos Coincidimos. de ahí, pero cotejo, me gusta mucho cuando vas hacia atrás en la historia, con libros, con revistas, con periódicos de esa época. Porque la crónica escrita ese día o al día siguiente, eso es lo que tiene el dato exacto. Y Tal si cual. estás hablando de acontecimientos que tienen 50, 70 años, esto es como cuando éramos chicos y jugábamos al teléfono descompuesto, que va pasando el tiempo y la van contando, aunque más no sea, alguna cosita cambiada, y cuando llegás a nuestros días ya hay un montón de datos erróneos. Y aparte, Pablo, esto lo charlamos mucho con los chicos, le decimos, ojo porque Wikipedia es otra persona que lo cargó del otro lado. Lo puede acertar Exacto. o no, ¿no es cierto? Un detalle chiquitito, Orly Terranova está mal, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Y vos entrás, claro, y vos decís, Orly Terranova, tal, tal. Por eso siempre hay que tener en cuenta eso, como vos decías, hay que recurrir a las notas de la época, material fílmico, tantas cosas para poder recabar y enriquecernos. Bueno, a ver, elegimos el primer tema, Pablo. Tenemos 9 temas, vamos a contarle a todos que hemos ido haciendo, Sí. algunos que nos quedaron. Eusebio Marcilla, el último título de Schumacher, Gran Premio de Turismo de Carretera de 1949, grandes pilotos que no pudieron ganar Le Mans, el primer año del Club Argentino de Pilotos en 1982, campeones del mundo que no merecieron serlo en la Fórmula 1, pilotos que merecieron ser Eso, campeones del mundo, ¿eh? Eso es subjetivo. eso, eso es subjetivo de acuerdo a nuestras opiniones. No todo el mundo tiene por qué pensar del mismo modo. Tal cual, tal cual. Después, temporada 1980 de la Fórmula 1 y un tema muy lindo que sacaste vos, que la verdad que me sorprendió, Carlos Alberto Reutemann, ganador de una carrera de tractores en Brands Hatch en 1972. Así que elegí vos, Pablo, el primer tema y arrancamos. Bueno, arranquemos un poquito por la historia, que recién hablábamos de algo que muchas veces con el paso del tiempo se, o se va tergiversando en cuanto a datos precisos o se va olvidando. Y a mí me gusta mucho, en su momento recuerdo que me interioricé hace ya muchos años cuando fue la carrera 1000 del turismo carretera, ¿te acordás? Sí. Aquella de Paraná que ganó el Pato Silva. Empecé a hurgar con bastante detenimiento de la historia. Y si vos hablás de TC y de algo épico, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza? Y la Buenos Aires Caracas.
Claro, la Buenos Aires-Caracas. Y lo mismo sucede, yo creo, con el 99,9% de la gente, y está muy bien, porque la verdad que fue una carrera extraordinaria, increíble, asombrosa de realizar aún con todos los medios que en este tiempo tenemos. Imagínate en 1948, ¿no? Ni pensarlo. Pero vos sabés que esa no fue la carrera más larga de la historia del turismo carretera, contra lo que muchos pueden suponer. Y sí lo fue el Gran Premio de 1949, el Gran Premio Argentino, así se llamaba, de 1949, que se disputaba con autos de turismo carretera. Fue 1.500 kilómetros más extenso que la propia Buenos Aires-Caracas, Lonchi. Una cosa impresionante, además disputada tan solo un año después. Pablo, te estamos perdiendo. Yo te perdí, Sí, no sé si vos ibas hasta ahí o me estabas escuchando. Te perdí un cachito que decías, hasta, digamos, una epopeya, hablábamos después de la de Buenos Aires-Caracas, y bueno, y ahí te escucho. Más de 1.500 kilómetros Bueno, más que la de Buenos Aires-Caracas. claro, 1.500 kilómetros más. Mirá, para que se dé una idea a la gente y para ser absolutamente gráfico, imagínate Ay, Pablo. por fronteras. Sí. Ese fue el recorrido, sin bajar hasta Se cortó un Río cachito, Gallegos, Pablo. Se cortó un cachito. sin tocar Dijiste, imaginemos. provincia C, literalmente la Se vuelta cortó un a la cachito, República, Pablo. literalmente la vuelta a la República Argentina por su contorno, Lonchi. Esa fue la carrera. Si vos mirás un mapa de nuestro país, imagínate eso. Llegó hasta Río Gallegos, no cruzó a Tierra del Fuego, y no tocó de lo que es el norte de nuestro país, el noreste, que sería Formosa. Correcto. Y después, lógicamente, no tocó las provincias céntricas, ¿no? Como pueden ser Córdoba, San Luis, La Pampa. La Pampa. Pero por todo el resto, 18 provincias pasó la carrera. Cuando vos mirás el mapa, el recorrido es el contorno perfecto de la República Argentina. Es extraordinario. Fueron 11.035 kilómetros, 1.500 más que la Vuelta a la América del Sur, o popularmente llamada como Buenos Aires-Caracas, y se disputó del 5 de noviembre al 27 de noviembre de ese año 49. Del 5 de noviembre al 27 de noviembre. 27 de noviembre. Fíjate vos, fueron 18 provincias atravesadas, 12 etapas en 22 días de competencia. Serían 19 si incluimos, Pablo, la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Que te digo algo, se largó el 4 de noviembre a las 10 de la noche desde la sede del Automóvil Club, pero fueron en enlace hasta Isidro Casanova, y en Isidro Casanova, sobre la ruta 3, a la medianoche, a las 0 horas del 5, ahí largó el primer auto. Cada 10 segundos te decían los 119 que partieron de los 120 inscriptos. Y llegaron al final, fíjate vos la dureza extrema, 21 nada más. Había largado, Pablo, ¿cuánto me dijiste? 119. 119. Y llegaron 21. O sea, estamos hablando del 20%, más o menos. A vos que te gustan las estadísticas y la precisión, el 17%. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y fíjate qué locura además lo que hacen, porque una carrera que atravesaba 18 provincias y más de 11.000 kilómetros, le metieron ya la primera etapa sin descanso a Comodoro Rivadavia, Lonchi. Hicieron 1.800 kilómetros de movida. La primera etapa fueron 1.853 kilómetros. La ganó Juan Gálvez en 13 horas y media. ¡Qué barro! ¡Qué barro! A 137 kilómetros de promedio. Obviamente habría asfalto hasta Bahía Blanca, imagino yo, o capaz que un poquito menos, y después todo tierra, o ripio. Todo tierra. Acá largaron de Isidro Casanova a los 40 kilómetros en Cañuelas, ya volcó uno de los participantes.
Ujú. En Bahía Blanca perdió la vida Avelino Marinelli, otro de los participantes. Había tomado la punta Marco Ciani, que abandonó en Rawson. Después fue Marimón puntero y también desertó. Marimón Que venía de ganar la Buenos venía Aires con... Caracas. Claro, y venía ya de entrada con problemas de temperatura. Bueno, abandonaron 35. Claro, la primera etapa le metieron 1853 kilómetros de O una. sea, fue un filtro importantísimo. Importantísimo, importantísimo. Mirá, después yo te voy a detallar, y esto lo voy a leer para no equivocarme. La segunda fue Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, la ganó Fangio. Te dije que Sí. la primera la había ganado Juan Galvez. La tercera, Río Gallegos, Río Mayo, la ganó Juan Galvez. La Estaba cuarta, viendo Río Mayo. Río Sí, Mayo es un pequeño pueblito, una pequeña localidad ahí en el centro de Chubut, en el sudoeste de Chubut. exactamente, exactamente. Tiene 3.100 Por- habitantes. ¿Te imaginas en aquella época, Pablo, año 1949, lo que habrá sido la llegada de este gran premio a un pueblito que hoy tiene 3.100 habitantes? Tendría la mitad, 2.000 habitantes. La revolución, ¿no? En esa tercera etapa que decías vos que ganó Juan Galvez. exacto, exacto. Por eso mucha gente siempre dice, y yo concuerdo, con que el TC abría caminos y el TC hacía conocer parajes y pueblos que de otra manera aquel habitante de otro lugar lejano de la República Argentina nunca hubiese conocido, porque bueno, hay que situarse en aquella época y en lo que eran los medios de transporte o los medios de comunicación, ¿verdad? Correcto, correcto. Después, mirá, después fueron de Río Mayo a Bariloche. Estamos hablando todas de etapas de entre 700, 900 kilómetros, ¿no? La Patagonia es grandísima. De Bariloche a Zapala, esa fue una de las más cortas, 400 y pico de kilómetros. Estamos hablando De de río, Zapala, montaña, todo, todo. De la de- Zapala a Mendoza, sí. de Mendoza a La Ahí Rioja. gana la primera victoria de Oscar Galvez, Zapala Mendoza. Claro, Porque hasta ahí exactamente. habían ganado todas Juan, salvo la de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, que ganó el Chueco. Exacto, exacto. Entre los tres ganaron todas menos una, que ahora te voy a decir, la ganó, que fue la penúltima, Manuel Cubillos, un mendocino, que después con un Ford se termina matando en el año 57. Ajá, ajá. Que ahora después te voy a hacer la anécdota de este hombre Manuel Cubillos, porque es increíble de la forma en la que pierde la vida. Pero Bueno, para no perder el hilo, estamos en Mendoza, hicimos Zapala Mendoza, sí, gana Oscar Galvez. gana Oscar Galvez. Mendoza, La Rioja, gana Juan Manuel Fangio. Qué bárbaro, qué etapa, Mendoza, La Rioja, ¿no? Cruzando todo Sí. San Juan. 965 kilómetros tuvo esa etapa. Qué bárbaro. La Rioja, Jujuy, 861 kilómetros. Esa la ganó Juan Galvez. Y fue Jujuy, creo que, perdón, ahí te interrumpo, Pablo, fue la etapa más lenta, solamente 78 kilómetros por hora. La Rioja, Jujuy, lo que habrán sido los caminos para ir transitando que hicieron, Juan Galvez ganó a 78 kilómetros por hora, ¿no? terrible, terrible. Por eso te digo, y me gusta hablar de esto, porque pareciera a veces, y bien ganado lo tiene, que la epopeya fue la Buenos Aires-Caracas, pero hay un montón de grandes premios, Lonchi, de aquella época, que son iguales de extraordinarios, son increíbles, increíbles, y chapó, me saco el sombrero ante aquellos dirigentes del Automóvil Club Argentino que con los medios que había antes organizaban este tipo de carreras, ¿no? Eso eran dirigentes. Aparte Mirá, la después, audacia, Pablo, que tenían, ¿no? Para el vuelo para hacer todo esto. Bueno, pero seguimos, estamos en Jujuy, decíamos, ganó dale, Juan Galvez la etapa de sí, 78 kilómetros por hora. Después, La Rioja, Jujuy, Jujuy Resistencia la ganó Juan Manuel Fangio, 871 kilómetros. atravesando, imagino, todo lo que habrá sido, digamos, el cruce, todo por Salta, toda la selva chaqueña, Claro, todo lo que sea esa tierra tipo Fesh, como le decimos en el Dakar, ¿no? Los guarales cruzando de Jujuy a Resistencia y con la victoria de Fangio. y ahí se empiezan a topar con la tierra colorada y con la vegetación, van de Corrientes a Iguazú, Llegan a 671 Resistencia y kilómetros, cruzan, no habría puente, imagino en esa época, habrán cruzado en balsa. supongo. Habría que ver, a ver cuándo es el puente, a ver si alguno puede fijarse cuándo se hizo el puente de Resistencia a Corrientes. Yo imagino, Pablo, que habían cruzado en balsa y largaron la etapa, hicieron Corrientes, Cataratas del Iguazú, ¿no?
Claro, por eso fíjate que llegó la carrera a Puerto Iguazú y venía ya de varios días antes de haber tocado Río Gallegos. Qué locura, qué bárbaro. Una locura. Sí, a Río Y la Gallegos, última... un Sí, día, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en 6 días estuvieron de Río Gallegos a Jujuy. Y después, sí, 7 en 8 días hicieron Río Gallegos, Cataratas del Iguazú. No había claro. puente, Y gracias Eduardo, gracias Eduardo. Y aparte apunta Eduardo que esta fue la última carrera de Fangio antes de irse a Europa, ¿no? claro, bueno, eso yo te lo quería comentar luego. De hecho, Fangio ya, estamos hablando acá del mes de noviembre, en ese año 49 ya había brillado en Europa. Claro, claro, Fangio ya había corrido todo el año en Europa. claro. Corre esta carrera, que es su última en el turismo carretera, pero ya venía de ganar en coches especiales, de lucirse en lo que después iba a ser el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ¿no? Estaba 8 Muchos meses de dicen, debutar el Mundial. claro, y muchos dicen que, porque ya prácticamente corrían todos los mismos, Lonchi, que después hicieron el Mundial en el año 50. Si el título hubiese estado establecido un año antes, Fangio tenía ese campeonato del mundo del También. 49. Correcto. Bueno, pero terminemos con el recorrido Estamos en las cataratas del Iguazú. de las cataratas del Iguazú. Bueno, esa de Corrientes a Iguazú la gana Oscar Gálvez. De Iguazú se baja a Paso de los Libres, que son 855 kilómetros, y esa es la única etapa que no gana ninguno de los Gálvez o Fangio. Correcto. Que la gana Manuel Cubillo, con un Ford mendocino, De las que Heras. yo te decía, exacto, de las Heras Mendoza, que yo te decía hace un rato que después se mata en el Gran Premio del 57, y cuando empezás a investigar, vos decís qué loco, qué increíble. Sabés que tiene un accidente en la primera etapa, un accidente bastante importante, y a él lo internan. Pero le dice al acompañante y a su grupo que reparen el auto, que él al día siguiente iba a largar. Los médicos dieron el alta, se escapó del hospital Como hizo Ascari. y larga la segunda etapa en Santiago, larga la segunda etapa de esa carrera rumbo a Santiago, rumbo a Tucumán, y en Santiago del Estero se mata. Mirá vos, mirá vos. Una anécdota, algo parecido a lo de Ascari. una anécdota increíble porque, o sea, debió quedarse en el hospital internado. Claro. Y por eso te decía, Pablo, algo parecido a lo de Alberto Ascari cuando tiene accidente en Mónaco, se escapa de Mónaco y tiene accidente después en Monza. Y esto es igual. O sea, él se escapa del hospital para seguir corriendo y se mata en la etapa siguiente. Exacto. No en esta carrera, no. Yo traje la anécdota, pero esto es del Gran Premio del 57, pero como para mencionar a Manuel Cubillos, el mendocino que fue ganador de esta etapa, y que 8 años más tarde, como vos decías, le termina sucediendo esto, ¿no? Una cosa muy paradójica, muy loca, muy loca. Aparte de tener un accidente en la primera etapa, estar internado, escaparse y la segunda etapa matarse, ¿no? Ah, increíble, increíble. Bueno, también habla de todo lo que era aquella época. Tenemos un seguidor de lujo, tenemos a Carlos Alberto Pairetti, a Carlitos siguiéndonos ahí en Recife con Mani. Así que un beso grande para los dos. Un cariño. Bueno, y después la última etapa es Paso de los Libres, Buenos Aires, 910 kilómetros, que la gana Oscar Gálvez a 138 de promedio. O sea, le mandó chancleta a fondo, ¿eh? Qué va. Aunque era la última etapa, nada de especulación, Lonchi. Y vos sabés que termina la carrera sobre la Ruta 9 en Ingeniero Maswick, ahí termina la competencia, el Gran Premio. Bueno, Juan Gálvez gana la general, esa carrera la hizo con Roberto, con su hermano de acompañante, Juan. El tiempo total fue de 104 horas y media y 106 kilómetros el promedio. Fue el primer Gran Premio. 25 minutos 58 segundos, ¿no? Exacto, bueno, por eso. Yo para redondear te decía 104 horas y media más o menos. Fue el primer Gran Premio y el primer campeonato de Juancito Gálvez. Correcto. Fangio termina segundo en lo que decíamos fue la última carrera que disputó acá en Argentina, a 1 hora 45. Y tercero Oscar Gálvez a 6 horas 26 minutos. Qué va. Ganó 5 etapas Juan, 3 etapas Fangio, 3 etapas Oscar.
Después terminó Guido Maineri, que era de Junín, Mendoza. Hay un circuito ahí de zonales en Junín, Mendoza, que lleva su nombre. Jorge Descote, figura por entonces. Lorenzo Baroli, Víctor García, el mendocino de General Alvear. Que había ganado una etapa en Buenos Aires-Caracas. La última etapa fue el que llegó primero a Caracas, Víctor García, que es tío abuelo de mi cuñada, de Adriana, de la esposa de Rodolfo. No me digas. No sé si, creo, sí, yo creo que algunas se los he contado. Mi abuelo, sí. Tío abuelo. Muy claro, tío abuelo de mi cuñada. Él tenía en Los Molles, ahí cerca de donde hoy están Las Leñas, un hotel con aguas termales, donde iban todos los, muy amigos de Juan Manuel Fangio, iban todos los corredores de esa época allí. Mirá vos, qué lindo. Qué linda anécdota. Qué linda anécdota. Sí. Bueno, y vos sabés que lo de Oscar Gálvez, que termina tercero, se recuerda mucho porque largó ya con problemas, con una fisura en el block. Y fue a fondo. Fue cosiendo prácticamente etapa por etapa todo, ¿viste? Tenía una fisura en el cuarto cilindro derecho el block. Lo fue cosiendo toda la carrera, cambiando pistones, bueno, el encamisado, llegó a cambiar cigüeñal, una cosa artesanal. De ahí hay varias anécdotas de Oscar, una de ellas que cuentan siempre, que no paraba de trabajar y abría la boca y le tiraban agua, o sea, ni perdía tiempo en tomar una botella de agua. Sí. Laburó impresionante. Toda la carrera renegando con eso. Y después hay, a propósito de lo que es la mecánica, un dato que para mí es muy relevante. Y esto habla a las claras de lo impresionante que era como mecánico Juan Gálvez también, que el primer problema que tiene es con una bujía, fíjate vos, en Nonogasta, cuando iban casi 6.700 kilómetros de carrera. Eso de que el auto tiene que salir bien del taller, ¿no es cierto? Juan era un especialista en esto. Las carreras se ganan en el taller, hay muchos que lo siguen diciendo todavía. Ahí dice Eduardo Aníbal que el premio fue de 120.000 pesos. Ahora, ¿cuánto eran 120.000 pesos? Debe ser una fortuna, imagino yo, ¿no es cierto? Probablemente. Porque en esa época ganaban mucha plata con los premios. Bueno, y después, mirá, siguiendo con los otros tres grandes, Fangio, otro dato que te habla a las claras un poco de la dureza de los caminos, dicen que rompió más de 30 gomas en la carrera. ¿Cuántas gomas llevaban? No sé, porque romper más de 30 gomas. Así vendría, bueno, y después, así vendría Juan. Después te hablan te hablan de las piedras que rompían parabrisas y faros por doquier. Sí. Cabras, ovejas, corderos, todo tipo de animales, de acuerdo a la geografía y a la fauna de cada lugar de la República Argentina que atravesaban, ¿no? Tal cual. Ahora, tenía Pablo, vos decías, el 1 largó Oscar, el 2 Juan Manuel Fangio y el 3 Juan, ¿no? Marcando también lo que decías, eso que la diferencia absoluta, y Fangio evidentemente tantas gomas rotas, tenía que andar a fondo para poder seguirlo los Gálvez. Claro, Fangio era casi el símbolo de Chevrolet, junto con Eusebio Marcilla y con Marimón, me parece que eran. Claro, los tres que... Sí, habían más destacados, pero me parece que eran los emblemas de Chevrolet, quizás ellos tres. Y yo pensaba, más de 100 horas de carrera, en un gran premio, trasladado a hoy, son más o menos como 6, 7 temporadas. Claro. Claro, mirá vos. Por eso dicen duran 40 y pico, 50 minutos las carreras. Dice una carrera, te dicen, ¿viste? Y claro, y vos decís esto. Ahora, vos sabés, Pablo, que yo fui a buscar bueno, primero, yo imaginaba, después que terminó la Buenos Aires-Caracas, la satisfacción y después la vuelta Lima-Buenos Aires, imaginaba a los dirigentes de esa época decir, ¿qué hacemos después de haber hecho esta hazaña, no? ¿Y a quién se le habrá ocurrido esa idea de hacer el contorno de la Argentina para hacer esta carrera, ¿no es cierto? Porque había que superarse. Claro. Y si digo, vos fíjate lo que es hoy que uno ve que no lográs cambiar el esquema de las carreras, de las carreritas que se corren ahora y que no quieren tocar nada. Vos fíjate la audacia y el vuelo que tenían esos dirigentes para ir por más, y en definitiva eso después que repercutía en la pasión que había por parte de la gente
con las carreras, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Grandes premios que venían desde antes de la Buenos Aires-Caracas, porque Sí, sí. el Gran Premio, por ejemplo, el Gran Premio del año 47 fue a Chile, cruzó por las cuevas, fue desde Santiago a Viña del Mar y subieron por el Pacífico hasta arriba de Copiapó, cruzaron por el paso de San Francisco, que ha usado el Dakar, Lochi, Ajá, sí, y ahí sí. volvieron a entrar. Ajá. Y ese Gran Premio tuvo casi 6.000 kilómetros y en 6 etapas solamente, o sea, también plantearon una carrera durísima en el año 47 porque eran solo 6 etapas para hacer semejante recorrido. ¿Cuántas etapas fueron estas, Pablo? 12. 12, 12 12 etapas etapas, organizado por el Autovínculo Argentino, cuando realmente el Autovínculo claro. Argentino estaba involucrado. Había respaldo del Estado, por supuesto, también Eduardo, pero había un gran compromiso del Autovínculo Argentino que llevaba este tipo de proyectos para poder conseguir el respaldo, ¿no es cierto? Tocando 20 ciudades, como en definitiva fueron las que tocó en las 19, 18 provincias más Buenos Aires, digamos, que tuvieron que ver con esto, ¿no? Claro, la Buenos Aires-Caracas, la Vuelta a la América del Sur, tuvo 14 etapas, tuvo 2 etapas más, pero 1.500 kilómetros menos. Por eso te digo de la dureza y de lo extraordinaria también de esta carrera, el Gran Premio del año 49. Vos sabés Y que... fíjate, yo te Sí, decía, perdón. el Gran Premio del 47 fue a Chile, o sea, fue una carrera importante. Sí, sí. Después en el 48 se hizo la Vuelta a la América del Sur, la Buenos Aires-Caracas, que encima al regreso, como si eso no hubiese alcanzado, para aquellos que quisieran, se hizo la Lima-Buenos Aires, o sea, estamos hablando también de una carrera muy, Un muy tirón. extensa. Un tirón, un tirón. Mira, en el Gran Premio del 47, yo digo, cómo respondían también los participantes, porque hubo 99 autos. En la Buenos Aires-Caracas, 138, en línea de largada. En la Lima-Buenos Aires, 79. O sea, después de haber corrido hasta Caracas, muchos corrieron de Lima hasta Buenos Aires en el regreso. Y en el 49, antes de esta carrera, que fue a principios de noviembre, se disputaron 12 competencias, 5 de ellas de más de 1.100 kilómetros, y las 1.000 millas, que eran un clásico también, o sea, no es que en el medio no había nada, Claro, tal y cual. vos te preparabas un año para esta carrera. No, en el medio había un montón de carreras muy importantes y muy duras también. Claro, claro. Y vos sabés que cuando vos pasaste esta información, empecé a investigar en el mundo. Hay una carrera de Sí. 96 horas en el año 71 en Nürburgring. Después de las Uh-huh. 84 horas, se fue agregando una hora por año, pero viste que era una carrera, mitad regularidad, o sea que tampoco yo la cuento como carrera. Encontré, Claro. Pablo, que la carrera más larga en la historia, a ver si tenés algún datito de esto, es en el año 2000. Fueron 80 días, se corrieron casi 29.000 kilómetros, Beijing, Alaska, Nueva York, Marrakech. Esta es la carrera más larga que hay en la historia del automovilismo. Después la segunda es en 1977, la Londres-Sydney. Fueron 28.200 kilómetros. Ganó Andrew Cowan con un Mercedes 280. La tercera carrera más larga, que esta es increíble, en 1907, la Pekín-París, 15.000 Claro, kilómetros. Pekín. Eso es increíble. 1907, esa carrera, eso Sí, es, en sendero, ese porque ni siquiera camino. Pekín-París, 15.000 olvídate. kilómetros. Después, la cuarta es en 1992, la París-Dakar, que en realidad fue París-Ciudad del Cabo. Se cruzó el continente africano de punta a punta y fueron 12.000 kilómetros. Y la quinta carrera más larga en la historia es este Gran Premio que estás diciendo vos, Pablo. El Gran Premio Mirá, de TC de 1949 es la quinta carrera más larga en la historia del automovilismo mundial, ¿no es cierto? En el mirá vos, no, 49. no tenía ese dato, Lonchi. Y la Londres-México, que fue también muy, muy, Sí, pero no, muy pero importante. tuvo menos kilómetros la Londres-México. Mirá, Tuvo menos kilómetros. esa Después, tuvo mucha repercusión porque hubo muchos equipos oficiales, sí, claro, muchos y corredores previo, importantes. fue entre Mundial y Mundial. De hecho, el Mundial de Inglaterra se había hecho en el año 66, 66. 66. Los Juegos Olímpicos creo que también habían sido en Londres, si mal no recuerdo. En el 64, si mal no recuerdo. Porque esa época se hacían los Juegos Ro, Olímpicos y el Mundial. Ro, Estoy 64,
64 creo O que fue Tokio, Roma, me parece, Roma, los ah, Juegos no, Olímpicos. Roma, Roma, correcto. Y entonces era por el Mundial de Fútbol del 66, creo que hasta se largó en la puerta de Wembley, y terminó, y bueno, mirá. y la carrera terminó en la puerta del Estadio Azteca, por eso era la Londres-México, que corrió Gastón Perkins, entre otros. Y te Sí, quiero hubo decir, varios argentinos. para tomar dimensión, Pablo, en el 2010 las 24 horas de Le Mans fueron 5.400 kilómetros, que es el récord. Y acá estamos Mirá. hablando de 11.000 kilómetros de carrera, ¿no? Y después hay una carrera en el 61 que significó cruzar todo Canadá de punta a punta, fueron 6.600 kilómetros. Así que bueno, la carrera sin Claro, duda es más larga, ¿no? pero ahí tenés, ahí antes que todas esas tenés también Buenos Aires-Caracas, Claro, que claro. fueron 10.000 y pico, y seguramente muchos otros grandes premios también, de turismo carretera. Sí, sí, Y sabés que recuerdo la Vuelta a la América del Sur del año también. 79, Sí. que fue un poco el mojón para traer a la Argentina ya en el 80 una fecha del Mundial de Rally, ¿te acordás? Exactamente, fue prácticamente, como decías vos, la prueba de fuego para poder después pedir la fecha, el Rally Coda Sur. Exacto, exacto. Después Esa debe haber tenido varios kilómetros también, yo no recuerdo ahora. algunos datitos más que tenía acá, dice que el país, hay una de las crónicas de la época, decía el país estaba pendiente. Las tapas de los Sí, sí. diarios completas el día que se largó, era la lista completa de todos los competidores, con las fotos obviamente de los Galvez y de Fangio. Las neutralizaciones que había para cruzar las ciudades servían para refrescarse, chequear las gomas, y dice, y saludar a los miles de aficionados que había en cada una de las neutralizaciones. Mucha gente se paraba ahí para poder ver de cerca a los corredores. Eso decía la crónica de la época, ¿no? A ver, algo más. Sí, sí, era tener contacto con aquellos ídolos que para la gente de entonces eran seres extraterrestres, ¿no? Para situarse de algún modo. Sí, pasar por ahí. Después no sé si habrá visto las fotos. La premiación están todos de traje. Están los dos Galvez y Juan Manuel Fangio de traje. No, solamente no tocó La Pampa, San Luis, Córdoba y Formosa, lo que decíamos Claro, anteriormente. sí, Y la sí, sí. llegada en Maswich, ¿sabe dónde fue la llegada? No ha sido la ruta 9. Y yo supongo, sí, 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 claro. Qué bárbaro. ¿Algo más, Pablito, para redondear el tema? No, no, es una carrera que debe tener en sí misma, si estamos hablando que volcada a nuestros días en el equivalente de tiempo neto para los participantes son 6 7 temporadas, te imaginás todo lo que tenés para contar, ¿no? Claro. Porque es una aventura y cada corredor debe haber tenido 10.000 adversidades que vencer, ¿no? Una cosa Gracias, impresionante, gracias impresionante. Lucho Paglia, el 78 fue la vuelta A la de América del Sur. América del Sur. Para resumir, 11.000 kilómetros de carrera, el equivalente a 7 temporadas completas de hoy del turismo de carretera, Más o es la menos. carrera más importante, ya vos, y después dice que bajan cansados. Ah, bueno, pero esperá, hoy son exigentes los autos también, ¿eh? 40 minutos. Está bien, pero son 40 minutos con un nivel de... Yo no comparo No, no hay porque que compararlo. no se puede comparar, ¿viste? Sí, de hecho, Y, me decía Carlitos y Pairetti, que te acuerdas cuando manejó el auto de Cristian Ledesma, que es sí, impresionante. Me acuerdo, estaba en la comida de fin de año de campeones y Carlitos dijo que le impresionó el esfuerzo físico que significa manejar un auto de TC en esta época y estamos hablando de hace unos años atrás, ¿no es cierto? no, es que seguramente es así, Lonchi. Vos fíjate que los chicos, los corredores de ahora, hacen una preparación física tremenda que antes no existía. Y aún así, vos lo ves que bajan agotados, bajan cansados. Entonces, evidentemente no es porque no están preparados, sino porque el tipo de auto te cansa mucho, te cansa mucho. Sí, pero igualmente el nivel de esfuerzo de aquella época, el nivel de resistencia al No, dolor era superior al actual. Y pasa en todos lados, no solamente con las carreras, digamos, pasa en la sociedad, ¿no es cierto? El nivel de esfuerzo y sacrificio era otro, ¿no? sí, bueno, era una generación acostumbrada a otro tipo
de cosas, obviamente. Por eso el físico Todo, también. en todo También aspecto. el físico tiene que ver también con lo que había que manejar, ¿no? Porque había que llevar el volante y con esas rueditas tantos kilómetros en esos caminos, ¿no? Yo estoy sentado ahora un rato largo con vos y pues, te levantás y te duele la cintura. Imagínate en los asientitos de chapa Claro, vamos a que contarles que tenían en son esa así. época. Los asientitos eran así, cortitos, que Yo, los pueden ver en el Museo Fangio, en los autos, sí, están. Y ni siquiera le cubría la claro. mitad de la espalda. No, ¿sabés la lumbar, Lonchi? En esos caminos, en esa época. Yo no sé cómo hacían. Porque Qué bárbaro. aparte no terminaban y les hacían masajes. No, se ponían a laburar en el auto para largar al día Claro, siguiente. claro. Y había que seguir, y había que seguir, y había que seguir. Había Aparte, que seguir y el seguir poco y tiempo seguir. que habría para reparar los autos primero, y por otro lado, yo imagino ahí en ese pueblito, ¿cómo es que se llama, Pablo? Río Mayo. ¿Vos Río te Mayo. imaginás? Habrán dormido en un regimiento, en una escuela, con lo Sí, que bueno, había. era muy común esto de dormir en los regimientos y sé de haber leído que muchas veces en puestos, en regimientos o puestos que eran de gendarmería, hasta licenciaban a los soldados o a los gendarmes porque no había lugar para todos. Claro. O sea, todo el regimiento era copado por el grueso del contingente de la carrera. Si no, no Lo que sería alcanzaban las camas. la logística de la comida, todo, una locura, una Todo, locura. todo, Bueno, a todo, ver, todo, todo. cerramos el capítulo del Gran Premio de Turismo de Carretera de 1949, la carrera más larga Sí. de la historia, la quinta en la historia a nivel mundial. ¿Y cuál elegís, Pablo? A ver, Eusebio Marcilla, Sí, porque viene un poco relacionado, me parece, con aquella época hermosa del turismo carretera, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, Sí, Eusebio Marcilla corrió esa carrera, abandonó, volcó en la octava etapa, se dio un piñón en Catamarca cuando iba rumbo a Jujuy. Creo que venía tercero ajá, o cuarto, me ajá. parece que por ahí andaba. Y bueno, como decíamos hace un instante, junto con Fangio y con Marimón, en los años 40 era el símbolo de Chevrolet. Claro. De hecho, hay un Fue, acuerdo en el libro de Aldo Riera, sí, te interrumpo un cachito, Pablo. En el sí. libro de Aldo Riera, que se lo recomiendo, lo tengo por acá, a ver, hace un ratito lo vi, llegó en estos días, que había un acuerdo para la Buenos Aires-Caracas, entre Fangio, como los otros, digamos, como los pilotos Ford tienen apoyo oficial de fábrica, y el Chevrolet era relativo, había un acuerdo entre Fangio, Marimón, Marcilla, que el que llegaba se repartían entre ellos los premios, que era una forma de Mm. ayudarse, y hasta los auxilios se compartían, ¿no? Mirá vos, mirá vos. Bueno, y Eusebio Marcilla, ahora yo te voy a profundizar porque todos lo conocen o lo recordamos, obviamente, por aquella obra maravillosa de ayudarlo a Fangio y a Daniel Urrutia, que es donde se gana el mote de Caballero del Camino, pero también desde el punto de vista económico tenía una gran dificultad para correr y no me extrañaría que Fangio entonces también lo ayudaba porque venía una situación muy de la mano y muy vinculada a la política. Pero primero, para situarnos, lo que me parece que hay que destacar de Eusebio Marcilla es que fue 3 veces subcampeón de turismo carretera. Correcto. No es que solamente uno lo recuerda por esa acción tan humana y solidaria de socorrer a Juan Manuel Fangio y a Daniel Urrutia. No, era Fue un corredor tres, de estirpe tres que veces ganó 9 subcampeón. carreras, claro, que ganó 9 carreras en total en una campaña corta y que fue 3 veces subcampeón, 2 veces detrás de Oscar, 47 y 48, y una vez detrás de Juan en el año 52. Y se mató en el 53, en Recreo, en la provincia de Santa Fe, un golpe tremendo, da de costado sobre el lateral suyo, contra una columna, si ves fotos del auto, asusta, y tenía 38 años nada más. Viste que cuando vos ves Que a las estos fotos. muchachos fotos de entonces, parece como que fueran mayores o más grandes que la edad que tenían, ¿no? Por la vestimenta o por el estilo que se usaba El en aquellos años. bigote, el bigote. Exacto, pero tenía 38 años nada más, ¿no? Y era como la gran mayoría piloto y mecánico, de colaborar con todo el mundo desde el punto de vista técnico o ante
esta situación de accidentes que se ayudaban entre ellos, los corredores. Era el espíritu ese que hoy vemos en el Dakar, ¿no? Por la dureza que tenían las carreras y muy, muy querido por todo el mundo. Cuando Fangio volcó en Perú, que se mató Urrutia, es el que para. Yo te escucho, Sí, es el que para, los socorre y los lleva a un hospital. Y fue allí cuando Juan Manuel Fangio le pide que por favor siga en carrera. Cuando Juan Manuel Fangio le pide a Lonchi Juan Manuel Fangio, te decía Lonchi, le pide que siga en carrera después de haberlo llevado al hospital. Correcto. Y vos sabés que en esa Buenos Aires-Caracas, Marsilla, como se dan las cosas después, termina segundo a solo 12 minutos de Marimón. Si vos le quitás todo el tiempo que él perdió en socorrer a Fangio y a Urrutia, llevarlos a un hospital, quedarse ahí hasta que los asistieron y después entrar en carrera otra vez, hubiese ganado holgadamente aquella Buenos Aires-Caracas. Que aparte hoy en el Dakar, por ejemplo, se lo quitan ese tiempo. Claro. No, y está muy bien, ¿no? Me escapé un cachito. Este es el libro de Aldo Riera, Crónica de la Memoria Colectiva, Crónicas de la Memoria Colectiva, un libro hermoso de Eusebio Marsilla. Y esto que decías, aparte tuvo que ir contramano de la carrera para poder llevarlo, porque ya habían superado el pueblo donde Fangio después fue internado, y de hecho dice la crónica que él se quiso quedar con Fangio, y Fangio un poco que lo obligó a seguir en carrera, ¿no? Claro, eso es lo que te decía recién, le insistió. Por eso no solo lo llevó, sino que además estuvo unos cuantos minutos ahí. Él perdió un montón de tiempo y termina después segundo a 12 minutos de Marimón. O sea, claramente hubiera sido el ganador de la carrera. Es cierto que pasó de todo en esa última etapa, que esto está bueno para alguna otra charla, toda aquella historia. Es para una película, solamente la última etapa es para una película. Hace poco leía una nota a una de las autoridades del Automóvil Club, que fue el que le anuncia que no le tembló el pulso a Oscar Gálvez que estaba excluido. Sí, con toda la presión de la gente que en Caracas, porque Oscar, sí, como le decían a Oscar Gálvez, Oscar era un ídolo en todo el continente. Claro, y llegó con el motor roto, tocó el capó, se vio que estaba frío, dijo excluido directamente. Y Oscar Gálvez recurrió hasta el mismísimo presidente de la República, el general Perón, para tratar de torcer el resultado. Y vos fíjate cómo, digamos, el comisario deportivo, que no recuerdo el nombre, no le tembló el pulso en excluirlo, ¿no? No. No, y aparte tenían reportes de muchos puestos, kilómetros y kilómetros antes, los últimos 400 kilómetros, una cosa así, que ya le venían avisando que venía empujado o a remolque, ¿viste? Que lo venía empujando, creo que era un Buick, que llegó todo golpeado aparte, de un hincha de Oscar que lo iba empujando en las lomas y después Oscar en las bajadas avanzaba. Bueno, ¿qué más tenés para contarme de Eusebio? A ver, Pablo. No, de Eusebio, bueno, que lo del Caballero del Camino se lo ponen, digamos, por esa acción de Fangio y Urrutia que hablábamos recién, y por eso el 29 de octubre, que es la fecha esa del accidente, es el día de la caballerosidad deportiva, en honor a ese hecho. Y vos fijate una curiosidad, cuando tuvo el accidente mortal, hay otro corredor que es quien lo levanta a él, Jorge Orduna, que lo llevó a un hospital de Santa Fe, como Marsilla había hecho con Fangio y con Urrutia, pero bueno, en este caso no le pudieron salvar la vida, ¿no? Yo te voy a agregar una cosita más, Pablito. Y después mirá, este Orduna, que tuvo esa actitud también, con Marsilla 7 meses más tarde se mata él en una carrera. Mirá vos. Algunas cositas. Un automovilismo tremendamente peligroso. Terriblemente peligroso y muy solidario, ¿no? Porque creo que todos en el fondo sentían esto, ¿no? Vinculado al accidente, Eusebio había cortado el auto porque había perdido el campeonato anterior. Ahora te voy a contarlo, según Aldo Riera, un punto que, digamos, que tuvo que ver en todo eso, y el auto no frenaba bien y fue el problema que tuvo. De hecho, cuando uno pasa por Recreo está allí el monolito recordando, si uno pasa por esa curva, en realidad uno viene por la salida, creo que es de Santa Fe, y está el monolito al lado de la columna, digamos,
que le significó la muerte. Marsilla, de hecho, pide que lo atienden a su acompañante, porque parecía a priori que era más grave la situación del acompañante. Él tenía golpes internos, se entera después, digamos. O sea, los médicos que no lo atendieron de movida a él, aparentemente tenía mucha sangre su acompañante y daba la sensación que era más riesgoso. Hoy, obviamente, con la tecnología que hay, se hubiesen dado cuenta, podrían haber detectado esas heridas internas que le significaron la muerte a él, ¿no? Cuenta Aldo Riera en este libro que Junín estaba pendiente en el Gran Premio de la América del Sur y que estaba el diario Democracia y que a través de la información que recibían por las radios la gente se paraba frente al diario, algo muy típico para los más jóvenes, es algo insólito, y que a través de las pizarras iban cambiando las noticias de cómo iba la carrera. Entonces dice que todo Junín se paraba frente al diario Democracia para poder ver las pizarras, a ver cómo venía la carrera, ¿no? Las últimas novedades. Dice que muchos en Junín le criticaban la actitud porque le significó perder la carrera, como vos decías, y muchos decían, bueno, ¿por qué no se compra una ambulancia en lugar de un auto de carrera y se dedica a socorrer a la gente? Enojados por esta carrera que perdió y también por alguna otra donde él paró a socorrer. Vos decías, Pablo, fue campeón en el 47 y en el 48, y cuenta la crónica de este libro, reitero, Crónicas de la Memoria Colectiva, de Eusebio Marsilla, de Aldo Riera. Dice que en 1952 Marsilla venía primero en el campeonato, pero todos sabían del compromiso. En esa época se militaba realmente con un gran compromiso. Eusebio Marsilla era un hombre ligado a la Unión Cívica Radical. Era un radical, digamos, que, por ejemplo, a la vuelta de la Buenos Aires-Caracas, cuando se hizo la Lima-Buenos Aires, todos los pilotos tenían que pintar el lema Perón cumple, evita, dignifica, y de esta manera tenían el combustible. Y él se negó a pintar ese lema porque no coincidía con las ideas, simplemente. Entonces le dijeron, mirá que no vas a tener nafta. Y él corre hasta que se queda sin nafta. O sea, ese es el motivo del abandono al regreso de la Buenos Aires-Caracas, cuando se hace la Lima-Buenos Aires, corre hasta que se queda sin nafta por no haber pintado el lema Perón cumple, evita, dignifica. Y dicen que en el 52, cuando él venía ganando el campeonato, alargaron el campeonato una carrera más, no recuerdo el circuito, para que Juan Gálvez fuera campeón, obviamente mucho más comprometido con el gobierno del momento, y que Eusebio Marsilla perdiera el campeonato. Por eso tuvo tanta presión al comenzar el año siguiente en hacer ese auto que lo bajaron, que era más moderno, para intentar pelear a los Gálvez por ese campeonato que él sintió que se lo robaron. Esto, bueno, forma parte de algunas historias de la crónica, ¿no? Sí, sí, y está muy bien que lo traigas, Lonchi, a colación, porque es parte de una historia muy importante de Eusebio Marsilla que no se conoce tanto. O sea, la gran mayoría que conocemos, ese acto solidario o humano de socorrer a Fangio y a Daniel Urrutia en la Buenos Aires-Caracas. Pero esta situación vinculada a la política y estas divisiones agudas que ha tenido y tiene nuestro país, lo llevó a eso, ¿no? Y siempre fiel a sus convicciones. Bien decías vos, era muy radical, afiliado al partido, y cuando le dijeron tenés que poner en los autos, como les hacían poner a todos los participantes, Fundación Eva Perón, esto de Perón cumple, evita, dignifica, y él se niega, empiezan sus problemas. De hecho, mira, el otro día estaba viendo bien cómo venía la historia, y el que lo censura a él y ordena borrarlo mediáticamente, o sea, lo dejaron hasta de mencionar, es Raúl Apold, que era el encargado de prensa del gobierno peronista en ese momento. Y le advirtieron a auspiciantes que no lo apoyen, o sea, no solo llegaron a ese extremo, como bien vos decías, de no darle la nafta o lo que había para los corredores, sino de también sugerir a los auspiciantes que no lo apoyen. Y por eso tuvo poca atención mediática, porque básicamente estaba proscripto.
Luis Elías Ojit, que era el principal... Ahí lo dice José María Gutiérrez, sí, comenta Pablo. Claro. Luis Elías Ojit, que era el principal relator de las carreras de automovilismo en aquella época, y era recontra peronista, muy peronista, era oficialista, decía el piloto del auto negro, el Chevrolet de Junín, el avesado corredor del auto número tanto, no lo nombraba nunca. La verdad que fue todo muy, muy triste, ¿no? Muy triste, y hoy visto a la distancia bastante vergonzoso, y por eso le costó muchísimo sostenerse económicamente para poder seguir corriendo. Era también en ese sentido un sacrificio muy grande que él hacía. Tenía dice, todo el aparato en contra. Claro, ahí pregunta Matías Valesiani a la ida, ¿no? A la ida, el compromiso de todos los países de ir poniendo dinero. Tuvo que poner el gobierno argentino el dinero para poder llegar a Venezuela porque no alcanzaba la plata, y los gobiernos, de hecho en Perú hubo un alzamiento, un golpe de Estado, y el gobierno argentino puso. Y en la vuelta, yo no recuerdo, tenía un nombre especial, la vuelta que era Lima-Buenos Aires, que era auspiciado por el gobierno argentino, y por eso les daban el combustible para volver. Otra cosa más, Pablo, en la del año 52, la última carrera, ¿sabés qué fecha la hicieron? El 28 de diciembre, en el Autódromo de Mar del Plata. Fíjate vos, un circuito cortito, donde Juan Gálvez andaba mucho mejor, para recién allí superarlo en puntos a Eusebio Marcilla en ese campeonato que realmente, dicen las crónicas de la época, él merecía, y por esto, todo esto que vos decías, que esta persecución política que él sufrió y sus convicciones hicieron que resignara inclusive lo deportivo, bueno, le significó perder ese campeonato. Otro punto más, para los que vayan a Junín, a pocas cuadras, a media cuadra de la casa de él está una plaza, y en el medio está el monumento que se ve a Eusebio Marcilla llevando en brazos a Daniel Urrutia, algo muy conmovedor. Y hasta hace no mucho tiempo había en Sarmiento de Junín un mural inmenso con la imagen de Eusebio Marcilla, después fue retirado. Otra cosa más que tenía por ahí. Cuenta Aldo Riera que el cortejo fúnebre, cuando murió Eusebio Marcilla, fue el más importante que tuvo en la historia la ciudad de Junín, ¿no? Y que se recuerda, los mayores recuerdan lo que significó aquel cortejo fúnebre justamente para honrar a este hombre que, como vos decís, Pablo, muchas veces se lo conoce por lo que fue ese acontecimiento puntual, pero la tuvo que pelear muchísimo, y un hombre de convicciones muy firmes, muy fuerte, gran preparador también, gran preparador, y bueno, y con lo que vos decías también, el mismísimo Fangio, cómo trató de ayudarlo en este contexto. Por supuesto que Fangio tenía un compromiso porque tenía el apoyo para poder ir a correr a Europa y después, en definitiva, lograr todo lo que logró. Pero cómo siempre Fangio buscó el equilibrio para tratar de ayudar a sus amigos, y Eusebio Marcilla formaba parte de ese grupo de amigos que él tenía, ¿no? Sí, sí. Me encantó hablarlo al tema, Lonchi, porque creo que son todos aspectos que hay que resaltar de Eusebio Marcilla, ¿no? Y no solamente quedarse con aquello de aquella ayuda a Juan Manuel Fangio, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Ahí, bueno, dice, hola Loncha, hola Pablo, acá en Ensenada tenemos un busto del Caballero del Camino. Qué bueno, Oscar, qué bueno. Cuando ande por la zona lo voy a ir a buscar. Después dice José Miguel Gutiérrez, la casa fue derrumbada hace unos meses, qué lástima. Pero bueno, se lo sigue recordando a través de los sobrinos, y esto está muy bueno. Junín siempre lo ha recordado, hasta el autódromo mismo llevaba el nombre de Eusebio, lleva el nombre de Eusebio Marcilla. Claro. Bueno, Pablo, ¿qué dos temitas? Vamos, sí, hermoso, pero se nos fue casi una hora, viste, que te apasiona todo esto. Vos sabés que yo a veces le digo, qué bueno, yo digo muchas veces a productores de que hacen series de tantos temas irrelevantes, si se metieran dentro del automovilismo nuestro y a nivel mundial la cantidad de historias que hay, la riqueza que tiene todo esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, Pablo, elegí el último título de Schumacher. Y sí, dale, vamos a tocar con algo internacional. Bueno, elegí, a ver, el último porque título aparte que viene justo, porque ahora este fin de semana Hamilton lo puede igualar. Exactamente, está muy cerca de los 7 títulos Hamilton. ¿Querés que vayamos con lo de Schumacher? Sí, por eso, sí. Porque,
me parece que por más que este año sea campeón Hamilton, no alcanza ninguno de los 7 títulos de Hamilton Sí. a mostrar semejante superioridad como la que tuvo Schumacher en ese campeonato de 2004, en la que literalmente aplastó a los rivales, Lonchi. Antes que empieces a desarrollarlo, Pablo, yo a veces Sí. digo, siempre viste cuando dicen, pero Hamilton, ¿cuántos campeonatos más va a ganar con el dominio absoluto? Cuando Schumacher gane ese campeonato que ahora vas a desarrollar vos, nadie podía imaginar que ese era el último campeonato por el dominio que tuvo. Y ahora te escucho. No, seguro. Mirá, hoy viste las declaraciones de Carlos Sainz, ¿le diste algo? No. Porque, a ver, hasta los propios pilotos jovencitos de la Fórmula 1, y en eso Verstappen nunca tiene pelos en la lengua y no hace mucho dijo que cualquiera era campeón del mundo con este Mercedes. Y hoy lo que... Respetuoso. Bueno, y hoy lo que dijo Carlos Sainz hijo, es que con ese Mercedes muchos podrían, lógicamente, ser campeones del mundo, pero teniéndolo a Hamilton como compañero, probablemente un 10%, o sea, un 90% no le ganaría. Perfecto, me encantó. Claro, es buscarle la vuelta al razonamiento de otra forma, ¿no? Claro, sí, es fácil ganar con el Mercedes, pero tenés que ganarla a Hamilton primero. Claro, si lo tenés a Hamilton de compañero no es fácil. Y que fue lo que pasó muchas veces en Ferrari también, ¿no? Y sí. Ahora, vos lo decías, Pablo, fue aplastante. Y contá por qué. Hay Cacho Cago, que es fanático de Schumacher, te va a poder escuchar le mandamos un cariño grande. Y bueno, Saludos, explicá por qué fue aplastante. Porque, a ver, ganó las 5 primeras fechas. Tuk al hilo. Australia, Malasia, Bahrein, Imola y España. Luego, que habría que haber visto qué hubiese pasado, fue un choque insólito en Mónaco, es muy recordado en el túnel de Mónaco con auto de seguridad con Montoya. Correcto, venía ganando. Venía atrás de Montoya. Montoya hace una maniobra un poco extraña, viste, un zigzag, y se chocan los dos. Con auto que a mí me parece, no hace mucho vi las imágenes, que yo creo que tuvo que ver algo del auto de seguridad, que no salió a destiempo o mal, o venía lento, o se lo encontraron lento en el túnel, viste que vos vas doblando a ciegas. Bueno, el asunto es que se terminan chocando los dos. Y ahí se le corta la racha de 5 triunfos consecutivos. Y después mete otras 7 victorias consecutivas. Nürburgring, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. O sea, de las 13 primeras, gana 12. No gana esa única en Mónaco donde se choca. Gana el 92% de las carreras hasta ahí. Y sale campeón 4 fechas antes en Spa, que termina segundo de Kimi. Y a partir de ahí yo creo, esto recordándolo y un poco repasando lo que fue aquel momento, que da un vuelco como a favor de Barrichello para ayudarlo a conquistar el subcampeonato a Rubinho, y por eso no gana tanto más de ahí en adelante, ¿no? Habría que preguntarle a Rubinho algún fin de semana, ¿no? Aunque cuando le toca el tema a Schumacher, viste, mucho no le gusta, viste. No. Fueron, ahí logra su 7º título y el 5º consecutivo en ese momento. Porque después que sale campeón, gana 2 seguidas Barrichello. Por eso te digo, o sea, si vos repasás el antes y el después, hay un cambio de resultados entre ellos. Como que se buscó que se consolide en el segundo lugar Rubinho. Dice Cacho que cada en definitiva, dice Cacho que por todos estos datos. Y en definitiva gana 13 carreras de 18, el 78%. Hace 8 poles, 15 podios de 18 carreras, 10 récords de vuelta, y fue el año que más vueltas lideró. Fue el año que más cantidad de vueltas hizo en punta en toda su trayectoria de la Fórmula 1. Hizo 682 vueltas como líder. De bueno, vos lo tenías ese dato. 61% de las vueltas del año lideró. Lideró más vueltas él que todo el pelotón de la Fórmula 1, para demostrar la contundencia, ¿no? Y salió campeón en el mes de agosto, como decía, salió campeón en Spa,
el 29 de agosto, o sea, ya en agosto era campeón. Y un tema importante, Pablo, Schumacher obligó a cambiar el puntaje de la Fórmula 1 en una oportunidad. Porque vos te acordás que hasta el año 2002 era 10 puntos al primero, 6 puntos al segundo, 4, 3, 2 y 1. Quiere decir que se premiaba mucho al ganador de la carrera. 10 al primero, 6 al segundo. Pero a partir del 2003, y yo estoy convencido que esto tuvo que ver con Schumacher, se le entregó 10 puntos al primero y 8 al segundo. Se empezó a premiar más la regularidad que la victoria, porque si no Schumacher les ganaba antes los campeonatos. O sea, no tiene una explicación el cambio de puntaje. ¿Me entendés? Porque No, seguro que fue por eso. Seguro. Diría Claudio Nanetti, ponele el firmón. Claro. Con el puntaje anterior, el que premió al ganador, era campeón en la carrera 12 de las 18. Un tercio de campeonato antes era campeón. Por eso lo que demuestra la contundencia. Ahora, Pablo, qué increíble, porque cualquiera hubiese dicho, bueno, sigue siendo campeón a partir de este dominio absoluto, que fue el mayor. El campeonato del 2004 fue el mayor. Sí. Y después, ¿cómo terminó allí su carrera, no? Y sí, pero bueno, son cosas que las trayectorias de grandes, ya no pilotos, sino deportistas, muchas veces encontrás, ¿no? Esos finales que quizás no terminan allá en la cumbre que supieron conocer. El otro día te escuchaba con René Sanata, vos le preguntabas de Valentino Rossi, y él te decía, y bueno, y si lo siente y tiene ganas de seguir corriendo, hace perfecto. Y está bien, ¿quién es uno para juzgar que el otro siga disfrutando? Tal cual. A uno desde abajo, sí, le hubiese gustado que un referente se retire en la cumbre. Claro. Pero ha pasado con tenistas, ha pasado con futbolistas, ha pasado con boxeadores. No van por la estadística, sino que disfrutan. Y sí, probablemente que uno deba encontrarle la razón a través de eso, ¿no? Recién cuando yo te decía, bueno, el fin de semana Hamilton, si no es este fin de semana, va a lograr el 7º título. Si haces una comparación hasta acá, van 13 carreras este año. Claro. Ganó 9 Hamilton. Recién decíamos que cuando iba a la fecha 13, en ese 2004, Schumacher había ganado 12. Increíble. Vos fijate que, claro, que por eso digo, y uno ve hoy que es absolutamente aplastante lo de Hamilton. Claro. Entonces, ¿cómo no dimensionar lo aplastante ya potenciado aún más que fue aquello de Schumacher? No, la etapa de Schumacher fue increíble y bueno, recurriendo a lo de Alonso, a lo de Sainz. Bueno, con esa Ferrari ganaba cualquiera, pero primero había que ganar Schumacher, ¿no? Claro, y sí. A ver, es fácil decir. Esto es tan viejo como la Fórmula 1, Lonchi. Los mejores corredores terminan sobre los mejores autos, siempre. Tal cual. Y en esta época sí que hay dos autos iguales, porque nadie puede negar que hoy los Mercedes, como en esa época está bien, Schumacher había armado el equipo, pero también Schumacher fue un revolucionario en lo físico. Yo creo que una de las grandes revoluciones, Ferrari dijo una vez que Fangio fue el primer profesional. Stewart fue un adelantado también en su época, fue el primer hombre que vio el marketing, la imagen, pero Schumacher fue un revolucionario con el tema físico, ¿no es cierto? Después creo que Hamilton le agregó lo mental, pero lo de Schumacher físicamente sorprendía el estado físico que tenía y cómo terminaba las carreras, ¿no? Sí, vos sabés que yo soy de la teoría, obviamente que tenés que tener una preparación física fenomenal o impresionante, pero hoy la preparación física es muy similar o muy parecida de todos. Todos es como que más o menos van por el mismo camino, también lo era hace algunos años cuando Schumacher corría, pero yo creo que algunos tienen un físico más privilegiado que otros. Correcto. Y en ese sentido, Schumacher, vos lo tendrás presente, aquellas imágenes cuando se sacaba la capucha ignífuga y no estaba ni transpirado, ¿viste? Te asombraba, parecía que... El salto del podio, ¿te acordás? Para decir, estoy perfecto. Sí. Y fíjate por otro lado a Ayrton Senna, que también se mataba entrenando, porque Senna era archiprofesional, terminaba muerto.
Sí. Vos te acordás de un montón de carreras que no tenía fuerza ni para levantar el trofeo. Sí. Entonces me parece que más allá de la preparación que debe ser 100% profesional de todos, yo creo que hay tipos que tienen un físico privilegiado, ¿no? Pablo, Schumacher era uno de esos. te propongo, le dejamos a la gente que elija a ver qué quiere, qué tema quiere, mientras vos me contás algo más de lo de Hamilton del fin de semana, pero le tiramos a la gente los temas y que elijan ellos, ¿te parece? Dale. No quisiera dejar afuera, porque hoy me puse a leer bastante, a repasar, porque la verdad que toda aquella campaña de Reutemann, por lo menos me pasa a mí que la tengo muy, muy fresca siempre, pero aquella temporada del año 80 de la Fórmula 1, que ya cumple 40 años nada menos, fue interesante. Bueno, Pero bueno, todos los temas lo son. Dale, lo guardamos la carta para, que a ver que la gente elija. Grandes pilotos que no pudieron ganar Le Mans. Primer año del Club Argentino de Pilotos, el año 1982. Qué categoría. Del mundo, qué hermoso, ese año fue increíble. Campeones del mundo que no merecieron serlo. Pilotos que merecieron ser campeones del mundo. A título nuestro. Por supuesto. Temporada 1980 de Fórmula 1 y Carlos Alberto Reutemann ganando una carrera de tractores en Brands Hatch en 1972. Dice, ningún tema supera la historia del Lole. Bueno, a ver, ¿querés que vayamos con ese, Pablo? La temporada 1980 de Fórmula 1. Sí, dale. Creo que Oscar está más rápido que el resto, así que ya Oscar eligió primero, así que bueno, a ver, vamos con ese gran premio de 1980. Yo estoy buscando los papeles, dale. Sí, porque, a ver, si arrancamos por el contexto de lo que había sido el año 79, teníamos a Ferrari logrando el título con Jody Scheckter y el subcampeonato con Gilles Villeneuve, pero la temporada 79 termina con un muy amplio dominio de Williams. Williams es la época en la que empieza a recibir patrocinio de empresas árabes, Arabia Saudita. Y ahí es donde despega, ahí es donde despega Frank Williams, porque siempre había sido un equipo muy, muy sacrificado el de Williams, y ahí, bueno, tiene un espaldarazo económico que le hace dar el salto de calidad. Y aquel FW07, ¿sí?, aparece en el año 79 en la quinta fecha. Si hubiera arrancado el año con ese modelo Williams, en el 79, Ferrari no gana el campeonato. No tengo dudas por lo que fue pasando a partir de que ese auto apareció y que Jones lo puso tan arriba como así también Clay Regazzoni. Jones ganó 4 carreras y Regazzoni una. Ganaron fue Regazzoni, el Gran Premio de Gran Bretaña. Claro, en Silverstone, exacto. Pero de las últimas 7 fechas, ganaron 5. Por eso te digo que si ese FW07 tan rendidor, un auto tan revolucionario, hubiese aparecido antes de la quinta fecha, viste que muchos autos aparecían en aquella época en la primera fecha, y a lo sumo muchos otros en la tercera. En Europa. Era la época donde, claro, en la tercera o en la cuarta. Bueno, apareció, se retrasó, apareció en la quinta. Y termina ahí nomás. Jones termina tercero en el campeonato, pisándole los talones a Villeneuve y no tan lejos de Scheckter. Y de hecho gana más que el propio campeón, porque gana 4 carreras y Jody Scheckter gana 3. En mi opinión, y en ese, es otro capítulo, pero el 79 para mí el campeón mereció ser Jones. O sea, ese es otro tema, digamos, de los que tenemos que analizar. Lo que decía Scheckter se dio por regularidad, inclusive, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en el 80. Sí, pero ¿por qué te arranco un poco por lo del 79 y para poner en contexto el 80? Porque Reutemann pasa a Williams. Reutemann pasa a correr con el auto o con el equipo que era al que había que ganarle en 1980. Y a Reutemann eso le cuesta mucha plata, porque Reutemann, que estaba en Lotus, había firmado contrato por 2 años. Y corre solo el 70. El año del Lole. Fue malo, decididamente, porque Chapman hace el Lotus 80 que no anda. Reutemann termina mal con Chapman porque
dice, dejame el 79, corrió todo el año con el auto del año anterior, y el que se sacrificó fue Andretti, que anduvo peor que el propio Lole. Bueno, fue un año para el olvido. Pero Reutemann tiene el ofrecimiento para ir a Williams, pero tenía que romper el contrato, le quedaba un año más con Chapman, y Chapman no se la hizo nada fácil. Contó oportunamente el propio Reutemann que no le aflojó, y lo liberó recién el 12 de diciembre, y mediante un pago muy importante que de su propio bolsillo tuvo que hacer Reutemann para resarcirlo. Esa es un poco la historia vinculada a lo que fue la llegada de Reutemann a Williams, ¿no? Un año donde, curiosamente también, Ferrari es un fracaso. El equipo campeón del mundo tiene su temporada más desastrosa de la historia. Yo me río cuando hoy te dicen el año de Ferrari es malo, el año... Es cierto, es malo para las pretensiones que Ferrari siempre debe tener. Pero está muy lejos del desastre de 1980. La peor temporada en toda la historia de Ferrari, sin ningún lugar a dudas. El mejor resultado fue un quinto puesto, tanto de Villeneuve como de Scheckter. Era una época donde había 28 autos, vos lo debés tener presente, y largaban 24. O sea que había 4 que quedaban afuera. Scheckter, campeón del mundo, quedó afuera en una clasificación ese año, en el Gran Premio de Canadá. Esa es una arista, capítulo Ferrari de 1980, ¿no? Por fuera de lo que era después la pelea en las carreras y en la lucha del título que entabló Williams, Brabham, Ligier, que era competitivo, y Renault, que era velocísimo con el motor turbo, pero con un auto o una motorización muy frágil que le hacía perder muchos puntos, ¿no? Estamos Entonces, un poco la introducción. Pablo, estamos hablando de esos momentos. Renault con el motor turbo, Ferrari todavía con el motor de 12 cilindros, la mayoría con motor Cosworth, se había retirado Matral, Ligier con motor Cosworth, que fue su mejor año. Es decir, todavía estábamos previo al comienzo de la era del turbo. Estábamos justo, el año siguiente fue el año de transición, ¿no es cierto? Pero ese era el año todavía donde los Cosworth seguían dominando y aparecían los Renault y ganaban carreras o abandonaban. Claro. Sobre todo carreras en circuitos veloces, en circuitos donde la altura sobre el nivel del mar hacía que el turbo rinda más. ¿Te acordás Sudáfrica, que todos decían es invencible el Renault? Pero el Renault era invencible hasta que se rompía, o sea, o ganaba o abandonaba en la mayoría de los casos, ¿no? Fue también, ahora que vos hablas de transición, una época donde se iba perfeccionando el efecto alar, ¿sí? El efecto suelo, época de las famosas y discutidas polleritas que lleva a un conflicto permanente entre FISA, que era Balestre, y FOCA, que era Eccleston, con los equipos asociados. Y tal es así que hay una carrera ahí a mitad de temporada en España que no tiene puntos, porque llegó ese conflicto a su punto cúlmine y no corrió Renault, Ferrari, bueno, los equipos que eran aliados más a la FISA, a Balestre. Y bueno, después Balestre, que manejaba la FIA y era el que decidía en definitiva, no le da puntos a una carrera que había ganado Patrick Depailler. Vos sabés que, mira, ahí estaba acá leyendo algunas cosas que me anoté, y para redondearlo de Ferrari, terminó en el 10º puesto en la Copa de Constructores. ¡Qué desastre! ¿Cómo está ahora? ¿Quinta, sexta? Sí, por ahí debe estar sexto, quinto, sexto debe estar. Bueno, debe estar Mercedes, terminó... Red Bull, debe estar ahí Renault, McLaren, y debe estar quinto, sexto, por ahí, sí. Bueno, terminó en 10º puesto ese año en la Copa de Constructores. Con el campeón del mundo y con Gilles Villeneuve. Claro, luciendo el número 1. Claro, qué locura. Tal cual, un desastre. Ahora, un desastre. Pablo, vos sabés que estamos hablando 80, esto hace 40 años atrás, ¿no? Otro tema importante, la seguridad era un desastre. Uno ve, digamos, las carreras, los autos se despistaban, no había auto de seguridad.
con una bandera simplemente amarilla, pasaban a fondo al lado de los servicios que socorrían los Sí. autos. Y yo no sé qué pensás vos, pero para mí, cuando se habla, viste, de los golpes de Prost, de Senna, de Schumacher, para mí en 1980 se inaugura el autazo para ganar un campeonato del mundo por parte de Alan Jones en el Gran Premio de Canadá. O sea, ese año fue campeón Alan Jones, subcampeón un joven Nelson Piquet, que de hecho ese primer año recién gana su primera carrera y pelea el campeonato con Jones, y tercero sale Carlos Alberto Reutemann con el otro Williams. En Canadá, hasta ese punto, yo lo tengo por acá anotado, llega Piquet primero con 54 puntos en el campeonato y Jones segundo con 53. Quedaba Canadá y Joaquín Glen en Estados Unidos. Clasifica primero Piquet, segundo Jones. Uno ve, si pueden, después entren a ver los videos de YouTube del Gran Premio de Canadá 1980. Primero la ubicación en la grilla. Cada uno se ponía donde quería. O sea, está Didier Pironi con el Ligier tirado afuera, en un costado, iban moviendo los autos. Y se usaba lo que es hoy la recta antes de la curva de los campeones para entrar en la recta principal de Canadá, se largaba en ese sector. O sea, la polémica curva de los campeones hoy era la primera curva del circuito. Y bueno, largaban a la par de 2 en 2 y Jones literalmente lo tira contra el paredón a Nelson Piquet. Hay un accidente que se involucra a 7 autos, entre esos está Gilles Villeneuve, están los 2 Tyrrell, estaba la época del muleto, iban todos corriendo a buscar los autos. Cuenta Orlando Ríos, periodista de gráfico en aquella época, que Orlando yo no sé si no estaba en Williams en ese momento, le dijo a Piquet, si largás de vuelta la parte, voy a tirar de vuelta contra el paredón, le dijo. Literalmente. Se relanzó la carrera y Piquet queda tercero, pierde hasta el segundo lugar en manos de Didier Pironi. Y de ahí comienza una remontada con el auto muleto, porque el auto titular estaba destruido, y abandona cuando rompe el motor, y ahí Jones termina saliendo campeón. Venía segundo, pero vos fíjate, cuando hablamos de los choques, poco se recuerda de ese accidente, y esa actitud de Alan Jones de tirarlo contra el paredón en el circuito Gilles Villeneuve después de Canadá, ¿no es cierto? Hay un reclamo del equipo Brabham que no prospera. Ajá. Por la maniobra y porque a su vez dicen que Jones se adelanta en la largada. Sí. Y yo tengo muy presente las imágenes de la televisión y justo en este momento que vos describís, hay un cambio de cámara. ¿Viste? Es como que a través de la televisión, no había tantas cámaras como hoy en día, no termina de quedar claro del todo. Pero sí, fue así la historia como vos la mencionás. Pero se ve, si mirás el video, Pablo, se ve cuando cambia la cámara que el auto de Jones se mueve. O sea, que viene, digamos, que se mueve por el toque que tuvo con Piquet. Ahí ya lo había tocado, claro. Claro, ya lo había tirado contra el paredón. Sí, sí. Y se pegan 7 autos. Sí, sí, y lo obliga eso a, bien lo decías vos, a Piquet a largar con el muleto. Y el muleto seguramente no tenía el motor del auto titular y Piquet así todo queda tercero en la largada, pero recuperó la punta, iba ganando cuando se le rompe la planta impulsora. El que gana en pista es Pironi esa carrera. A Pironi sí lo sancionan por adelantamiento en la largada con 1 minuto. Fue terrible, fue burdo lo de Pironi. Burdo. Vos sabés que en ese año 80 también, si vos mirás los registros, los tiempos de los años anteriores, y esto que marcaba de la evolución de los autos, se bajan entre 2 y 4 segundos en algunos circuitos los tiempos. ¿Por qué, Pablo? ¿Los autos alares? Por los autos alares, por todo este tema de las polleritas que tanta discusión generaba, y las grandes velocidades de curva que aumentaron las fuerzas G, y no todos los corredores se la bancaban. Es un cambio profundo que empieza a tener la Fórmula 1 también desde la preparación física, los cuellos de los pilotos. Era típico ver los masajistas después de los entrenamientos con los pilotos por los dolores del cuello. Al LOL era un clásico. ¿Te acordás que no hace mucho lo charlamos entre nosotros cuando estuvimos poniendo al aire en Campeones la historia de Carlos Reutemann y su trayectoria en la Fórmula 1, de la cantidad de despistes que vos decís, ¿cómo se fue? Se fue solo.
Jones, hay muchos casos, Piquet, Reutemann en ese sentido no, que se despistaban solo, montones de carreras perdieron, y yo creo que tiene que ver también un poco con eso del cansancio físico, de toda esta exigencia que empezaba a tener un auto de Fórmula 1 a partir de ese momento de transición en la categoría. Y volviendo a un punto que mencionabas de la seguridad, era una época muy peligrosa para los golpes frontales. Claro. Vos fijate que es el año que en Long Beach queda inválido, pobrecito Clay Regazzoni, Claro. que sigue derecho al romper el freno y embiste el auto del Brabham que había abandonado Ricardo Zunino. En esa carrera se dejaban los autos, increíble. Claro. En esa carrera de Canadá, donde se define el título, se da un bombazo tremendo Jean-Pierre Jawil, que es lo que prácticamente... Unos cuantos minutos tardan en sacarlo. Se ve en la televisión de la carrera. Tenía un montón de fracturas expuestas, Lonchi, y eso es lo que lo termina... vuelve a correr al año siguiente, pero hace 4 o 5 carreras y se retira, y fue malo el año, estaba muy lejos. A Jawil lo retiró ese accidente, sin duda, sin duda. Ahí, Canadá. Estaba preguntando a una charla con el Lole, decía Oscar, el Lole no quiere hablar y hay que respetarlo, o sea, el Lole es, en el sentido, no hablaba con Caíto, cuando no hablaba con Caíto, te imaginás que ahora el Lole no. Pablo fue subcampeón en el campeonato de marcas Ligier, en su mejor año, motor Cosworth, y con 2 pilotos franceses, Didier Pironi y Jacques-Henri Lafitte. Claro, en el 79, cuando dejan el Matra y pasan a usar el Cosworth, ¿te acordás que sorprenden en la primera fecha acá en Buenos Aires, largando los dos en primera fila, Lafitte y Depailler, en el 79? Sí. Y en el 80, Depailler pasa a Alfa Romeo y un joven francesito que pintaba muy bien, Didier Pironi, lo reemplaza en Ligier. Y hacen una muy, muy buena temporada. Tiene el accidente. En el 80 tiene el accidente el 1 de agosto en Hockenheim. En Hockenheim. 12 años después, se mata muy cerquita de donde se había matado Jean Clair. Claro, Depailler en una prueba privada también, igual que como había pasado con Clair. Sí, así que fue muy cerquita de lo de Jean Clair, sí. Fue después de la curva, entre la curva 1 y la punta, ¿no? Tengo entendido que fue muy, muy cerca, en ese mismo tramo del circuito, y de lo que tampoco hay demasiada evidencia de qué fue lo que pasó, ¿no? Muy parecido a lo que pasó con el escocés. Bueno, Reutemann gana en Mónaco, es el famoso Gran Premio de Mónaco, que relató vuelve a ganar después de casi 2 años. 21 carreras pasaron. Fue, con Ferrari. Exceptuando desde el debut a su primer triunfo, fue la racha más larga de Reutemann sin victorias en la Fórmula 1. Todo el año de Lotus. Claro, en el año de Lotus no ganó en todo el año. Y había ganado la última del Lole, había sido con la Ferrari. 78. ¿En dónde fue? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí, exacto. Sí. Hay pregunta, Oscar, el Lole ganó en el 75 en Nürburgring, en Alemania con el Brabham. Y el Lole, esa carrera bajo el agua, que fue una maravilla al final, con los neumáticos lisos, ganando en Mónaco, ¿no? Y la imagen esa que uno le quedó grabada de la visera levantada para poder ver, ¿te acordás? Sí. Manejando con la punta de los dedos. Venía en el aire el Lole. Ahí fue donde se le escapó la victoria a Pironi, que era quien venía ganando, y se pega. Claro, rompe la suspensión delantera izquierda al Ligier de Pironi. ¿Cómo decís vos? Que fue un joven Pironi. Fue la famosa carrera del vuelo de 30 metros de Derek Daly, que con el Tyrrell cae encima de Jean-Pierre Jarier. La publicidad más efectiva de toda la historia de los electrodomésticos Candy. Sí, impresionante. Nunca hubo tanto segundaje en todas las televisiones del mundo viendo esa publicidad en el pontón de Candy con el Tyrrell de Derek Daly volando. Y algunas particularidades del año, Pablo. El Gran Premio de Argentina sale tercero que Rosberg, su primer podio, con un Fittipaldi. El Fittipaldi fue el mejor año ese.
Después, lo que vos decías, el dominio de Arnoux. Arnoux gana en Brasil primero, y después gana Sí. en Sudáfrica. En Brasil fue la primera victoria de René Arnoux en la Fórmula 1 con aquel Renault. Y queda primero en el campeonato del Renault. Después de 3 Mm. carreras, queda el Renault, que parecía que se comió a los chicos crudos ese año, queda primero. Y van al callejero en Mónaco y se produce el accidente de Clay Regazzoni, que vos decías, que queda paralítico Clay en ese accidente, Sí, y se produce la primera victoria de Piquet. Piquet no había ganado, era muy jovencito, tenía 2 años en la Fórmula 1, y con ese Brabham allí consigue en Long Beach, en la cuarta carrera, su primera victoria en la Fórmula 1 y pelea el campeonato. Y sale mm, segundo Ricardo Patrese con el Arrows, y tercero sale Emerson Fittipaldi con el Fittipaldi. Mirá la calidad de Emerson en Long Beach, en un callejero, sale tercero con el Fittipaldi y ese fue su último podio. El último podio de ¿Cuán- Emerson. ¿Cuánto más hubiera logrado Emerson, ¿no? No, Si se hubiese mantenido en equipos top y no ir por ese camino del Fittipaldi y el equipo propio. sí. Emerson para mí está en el top 10 histórico, es impresionante. No, muchas veces no se le rinde el reconocimiento que merece a Emerson, que es impresionante su carrera deportiva, que se ve limitada por lo que vos decís, por aquella apuesta del auto brasileño. En Cuando, Bélgica, cuando, Solder. cuando, cuando todavía era joven, estaba pleno. Claro, claro. Sí, Emerson fue sí. campeón con 25 años en el 72, o Dos. sea, y él pasó después de 73, fue subcampeón de Stewart, 74 sale campeón con McLaren, 75 corre para McLaren y después se pasa al equipo propio, al Copersucar. O sea, estamos Claro. hablando con 29 años, estaba en pleno apogeo. Después Sí, Pablo gana Pironi en Solder y se da una sí, particularidad. En las 5 primeras carreras, 3 victorias de franceses, con autos franceses. Porque había mirá, ganado Pironi con el Ligier y Arnoux con las 2 carreras con el Renault. El Lole claro. consigue la 10ª victoria, como vos decías, en la 6ª carrera en Mónaco. Jabouille gana en la 10ª carrera en Francia. Y ahí se da la particularidad que había 5 victorias de franceses en 10 carreras con 4 pilotos diferentes. Vos fíjate el nivel de piloto de Francia. En las 10 primeras carreras tenía ganadores. 2 veces a Arnoux, había ganado Lafitte, Pironi y Jabouille. Es decir, que había ganado 4 franceses en las 10 primeras carreras del campeonato, ¿no? El Sí, nivel de y en los esa, franceses de aquella época. y, y en ese año 80 acá en Argentina, el 13 de enero, debutó Alain Prost, que debutó Claro, y salió sexto. tenés razón también. Sí, sí, Y sí. bueno, y lo tenías a Jean-Pierre Jarier, lo tenías a Patrick Tambay, a Patrick Depailler antes de su muerte. O sea, no, Francia tenía una camada de Era un pilotos nivel impresionante. impresionante. En Impresionante. Sudáfrica hacen un podio completo. Arnoux, Lafitte, Pironi, 3 franceses. Y consiguieron 14 podios de las 42 podios del año. Es decir, que hubo un francés cada 3 y hubo en el podio. Otro dato Mm. para contar, en Watkins Glen, la última carrera del año, hace la pole, a ver si te acordás quién. Fue En su única Walking pole. Glen, Fue su única pole. no, no recuerdo, no. Te voy a dar un dato más. Piloto con un auto de la misma nacionalidad. Marca histórica. A Bruno ver. Giacomelli con el Alfa Romeo. Ah, Giacomelli, claro, Hace la claro. pole en Watkins Glen a 210 kilómetros por hora en la Mirá. época. El argentino. Era muy buen piloto Giacomelli. Sí, Ganó menos de lo que pudo haber, se pudo haber llevado. Lo que pasa es que quedó ahí clavado, viste, en Alfa Romeo, como que no salió de ahí. sí, sí. Y quedó, bueno, y Alfa Romeo creo que fue ya la parte final y terminó arriba. Después desapareció, decidieron retirarse. Emerson en Watkins Glen corre su último Gran Premio de Fórmula 1, 144 grandes premios corrió Emerson, se retiró al final de ese año. También se retiró ese año en el Gran Premio de Italia Vittorio Brambilla con un Alfa Romeo. En Austria debuta Nigel Mansell, vos dijiste, debutó Alain Prost en el Gran Premio de Argentina, otro campeón del mundo, Nigel Mansell, debuta con Lotus en el Gran Premio de Austria. Jones Mira, consigue su última pole en Alemania, después no volvió a hacer pole position. Jones fue Gran Bretaña la última carrera de Patrick Depailler, por lo que decíamos, después se mata el 1 de agosto
de ese año con el Alfa Romeo. Así que bueno, fíjate vos la cantidad de cosas. En Argentina consiguieron Piquet y Keke Rosberg, dos campeones del mundo, consiguieron su primer podio. Así que mirá cuántas cosas pasaron ese año. Sí, impresionante. Y bueno, fue el año que arranca el Colorado Zunino, Ricardo Zunino con Brabham, Claro, claro. que después a mitad de temporada termina perdiendo la butaca porque desembarca con mucho dinero de la petrolera mexicana Héctor Rebaque y lo reemplaza. Que lo cuenta Ricardo cuando hicimos la charla por el Instagram. Él dice que él Sí. sabía que tenía 4 o 5 carreras y el dinero que él tenía era para eso, que no más para esas carreras, ¿no es cierto? Y que él mismo Corrió 7, corrió 7 de 14, la mitad. las últimas 2 del año anterior, ¿no? O 7 en el año corrió. No, en el año corrió 7. Claro, Corrió de la primera a la séptima fecha y de la octava fecha a la decimocuarta corrió Rebaque. claro. Que la realidad también en esta pelea del campeonato que entabla Jones con Piquet, es que Jones tenía un escudero de lujo, ¿no? Como lo Claro. era Reutemann, Como era el Lole. como era Lole. Vos fijate que Piquet, Zunino y Rebaque estaban lejos del brasileño. Claro, sí, 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 sí. Ahora, estaba pensando, vos fíjate que el Lole reemplazó 2 veces a Clay Regazzoni, en Ferrari y en Williams. Claro. O sea, vos fíjate el ¿Sí? recorrido, ¿no? O Lo sea, que pasa pasó primero que Clay. en Ferrari en realidad Reutemann llega para reemplazar a Lauda, Claro, porque claro, nadie sospechaba, creía o ponía ficha de que Lauda se iba a recuperar de tamaño accidente. Cuando Lauda se claro. recupera, ahí la ligó Regazzoni, afuera Clay. Ahora te voy a contar la anécdota de Eddie Chiver antes de terminar el tema. Ahí dice Leonardo y es real. El Gran Premio de Argentina del 80, 3 futuros campeones del mundo. Alan Claro, Jones primero, segundo Nelson Piquet y tercero Keke Rosberg. Los que fueron campeones del mundo, gracias Leonardo, buen dato. En el 80 Jones, en el 81 Piquet y en el 82 Rosberg. Y ese día hicieron su primer podio los tres juntos. Vos sabés que claro. cuando lo encontré a Eddie Chiver en San Petersburgo, en el circuito, en una carrera de la Indy que ganó Juan Pablo Montoya, y estaba en la oficina de prensa, te imaginas, estábamos ahí en la oficina de prensa y de repente aparece Eddie Chiver. Muy agradable, muy agradable. Y en un Mirá, momento dice, ¿quieren que hagamos una conferencia de prensa informal? Y empezó a hablar. Y sentado, me acuerdo, era una especie, había varias mesas, se sentó arriba de una mesa y contó, bueno, obviamente lo que significaba Indianápolis, cómo hay que manejar. Y en un momento le preguntaron si era cierto que había estado cerca de correr en Ferrari. ¿Te acordás que Giver es nacido en Italia? Al revés, nacido en Estados Unidos y criado en Italia. A diferencia de Andretti, que nació en Italia y se crió en Estados Unidos. Viste que le decían también el ítalo-americano, también le decían a el Giver, ¿no? ítalo-americano. Sí. Aunque tenía el casco, obviamente, con los colores de Estados Unidos. Y Giver reconoció que él había probado la Ferrari cuando fue el accidente del Lauda. Entre varios pilotos, probó él también la Ferrari, porque era uno de los elegidos para probarlo a ver si quedaba en el lugar del Lauda. Y dijo Giver, hizo un silencio y dijo, y finalmente eligieron a Reutemann. Hizo un silencio y dijo, y estuvo bien. Fíjate el reconocimiento al Lole, ¿no? O sea, Mirá. otro hubiese dicho, bueno, no, porque hubiese merecido, no, no. Y estuvieron bien en haber elegido a Reutemann. El reconocimiento a lo que significa el Lole, ¿no es cierto? Sí, no, Reutemann tenía ganado por sus pares un respeto muy, muy grande. Muy, muy grande. De hecho, yo recuerdo alguna producción periodística, habrá sido por aquel entonces de la revista Corsa, o El Gráfico, que después de lo de Las Vegas sale un número especial y había un relevamiento a la gran mayoría de los pilotos que conformaban en ese momento el grupo de participantes en la Fórmula 1. Y el 99% Lonchi te decía que era un pecado que el título lo haya perdido Reutemann, que lo recontra merecía, ¿no? En el año 81. Tenía un respeto muy bien ganado. Reutemann es la única vez que públicamente, por lo menos, se lo ve llorar de forma tan desconsolada en ese año 80 cuando debe abandonar en Buenos Aires, ¿te acordás? Que se sienta apoyadito sobre el neumático trasero derecho del Williams y se queda un montón de minutos al rayo del sol, 13 de ¿Cómo, enero.
¿Cómo venía el Ole? Porque el tema fue así. Largó atrás. Largó atrás, porque vos te acordás que antes eran 2 tandas de clasificación, una el viernes y una el sábado. Sí. El viernes tiene inconvenientes y queda 10º. Y el sábado hace mucho más calor, bueno, nadie puede bajar los tiempos. Se ve obligado a largar 10º. A la S del Ciervo llega 7º en la largada. El autódromo era se caían las tribunas colmadas, gana 3 posiciones. Entre Ascari y los mixtos gana 2 más. Y en las primeras vueltas ya estaba cuarto, o sea, no habían pasado más de 2 o 3 vueltas y ya estaba cuarto. Y venía con un ritmo impresionante. Y ya en la 9ª vuelta se pone atrás de Piquet. Y se tira a pasarlo en el frenaje de la chicana de Ascari, que yo creo, esto obviamente uno lo ve con el diario del lunes y juzgando el contexto de lo que pasó, se apresura, porque estaba mostrando que tenía un autazo, se tira por afuera en la chicana de Ascari y se pasa un poquitito, no es que se pasa mucho, pero va al pasto. Y cuando va al pasto, el pasto lo habían cortado, pero no lo habían recogido, Sí. y se llenan los radiadores y empieza el motor a tomar temperatura. Él para en boxes, le quitan el pasto, pero ya el motor estaba herido. Da algunas vueltas más y abandona. Abandona por problemas de temperatura, por rotura de motor. Y deja el auto despacito a un costado, y es ahí donde se baja, se sienta, apoyado en una rueda. Hay algún colaborador, no sé, alguien que estaba por allí, no sé si de los oficiales de pista, le acercan una botella y no la toma. Nada, se queda y en un momento se lo ve, viste que se seca y tiembla, que estaba recontra llorando. Tardó un montón de minutos en volverse a pie a boxe. Yo creo que él supo que se le escapó una carrera que tranquilamente la podría haber ganado. Me parece que fue esa impotencia que por un error propio termina perdiendo la carrera. Gran Premio de Argentina, que dicho sea de paso, no pudo ganar nunca, ¿no? Claro, era una posibilidad más que se le perdía de poder ganar en su país, ¿no es cierto? Ahora, Pablo, cómo se da en el 80-81 un cambio generacional, ¿no? Lo que estábamos charlando acá, vos fíjate, el accidente de Jabouille, el retiro de Brambilla, obviamente se mata de Palier, el Lole se retira al año siguiente, y cómo aparecen todos estos chicos jovencitos, fíjate, hablamos de Mansell, el debut de Mansell, el debut de Prost, el podio de 3 jovencitos, bueno, Johnson no era tan joven, pero Piquet y no me acuerdo quién era el otro que dijimos, que fue, y Rosberg. ¿Qué cambio habrán sido los autos alares que hayan retirado a los pilotos que fueron relevantes, especialmente en gran parte de los 70, y el cambio de auto, los autos alares, hayan retirado a muchos de ellos? Y fue un cambio grande porque primero el de los autos alares y después el de los motores turbo. Claro. La temporada 81, vos fijate que ya, bueno, fue el famoso campeonato que al Lole se le escapa, pero que empiezan algunas carreras a lidiar con los Renault que estaban más afirmados, la Ferrari con su motor turbo y Villeneuve que gana algunas carreras. Y ya definitivamente en el 82 cambió la ecuación. Definitivamente cambió la Fórmula 1 en el 82. Que eso es para otro momento, pero fue un campeonato loquísimo, con 11 ganadores diferentes como nunca, en el medio con accidentes muy graves, y termina invocando el título Keke Rosberg ganando una sola carrera, ¿no? Cuando había llegado Williams para hacer el 2 de Reutemann. El 2 de Reutemann, impensado, digamos, que pudiera ser campeón. Ahí dice Leonardo, Francia es la única nación que metió 2 veces podio completo. El Gran Premio de Sudáfrica del 80, que hacíamos mención nosotros, y San Marino 83. Yo no sé si no hay algún podio italiano completo en los 50. Y en los 50 es Hay, probable. Perdóname que voy a prender las luces, porque me estoy quedando muy oscuras. Pablo. Yo estoy casi seguro. A ver, les voy a tirar los temas para que elijan. A ver, el primero que escriba, vamos con ese tema porque ya sería el último. Estamos últimos 20 minutos. Elijan entre los grandes pilotos que no pudieron ganar Le Mans. Primer año del Club Argentino de Pilotos de 1982. Campeones del mundo que no merecieron serlo. Pilotos que merecieron ser campeones del mundo. Y Carlos Alberto Reutemann ganando una carrera de tractores en Brands Hatch en 1972. A ver, el primero que escriba...
Esa, tenemos 20 minutos, sí. esa, Decía esa Pablo. te gustó, la del Lole es una curiosidad. Algunos deben Sí. conocerla la anécdota, pero no deja de ser muy jugosa. A ver que escriban. Club Argentino de Pilotos de 1982. Uy, riquísima. No sé si nos van a Oh, alcanzar los 20 minutos, te digo, ¿eh? Yo no sé si no lo guardaría para la próxima, Pablo, porque sí. me parece que en 20 minutos no vamos a entrar. ¿Querés que por Carlos Pairetti te vamos a prometer en la próxima, Carlito? Porque aparte quiere escucharle y Carlos fue responsable absoluto de todo esto Sí. y merece mucho tiempo. No vamos a entrar en los 20 minutos. A Mirá, ver, te puedo hacer un adelanto. Fueron dale. 21 fechas. 21 fechas corrieron. Campeonato de 21 fechas. Todas, Impresionante. todas televisadas en vivo, lo cual fue una enorme novedad también por Me parece que ATC, algunas Argentina no fueron, me Televisora parece, Colombia. Pablo. ¿Eh? Me parece que ¿No? algunas no fueron. Bueno, Algunas no fueron, me parece. ¿Eh? las Datsun 280 ZX, Sí, señor. importadas especialmente. 6 cilindros en línea 2.8. ¿eh? 200 Inyección, caballos. inyección, caja de quinta, freno a disco en las 4 ruedas, 200 kilómetros, bueno, se le Carlito cambió el dice, multi, Carlito sí, dice que eran 205 kilómetros por hora. En esa época era un montón. 205. Olvídate, aparte de autos estándar prácticamente, se les cambió el múltiple de escape, se le puso jaula, trompa y alerón que hizo Tulio Crespi y a correr. Una cosa extraordinaria. Hubo 54 pilotos a lo largo del año. 54. Sí, Corrió con un los promedio, mejores, corrieron los mejores del claro, país. un promedio de entre 16 y 23 por carrera. Sí. Pero bueno, después la seguimos, pero me parece que a modo de adelanto, montones de carreras que corrían en fines de semana consecutivos, Sí. carreras en días feriados a mitad de semana. Carlos, bueno, Hubo una incursión, por ejemplo, al norte corrieron un domingo en el Sonda de San Juan, a los 2 días, porque era el feriado del 17 de agosto, fueron a La Rioja y al fin de semana siguiente corrieron en Salta. así es, así es. Yo digo que, viste que Era así. hablamos de los dirigentes, a veces dicen, no, no se puede hacer las cosas. Yo digo que no se quiere, no hay vuelo mental para hacer las cosas. Como hablábamos de los dirigentes que hicieron ese gran premio, el más importante, más largo de la historia, Carlos Alberto Pairetti demostró que con vuelo mental, con imaginación y con mucha convicción se pueden hacer cosas como la que él hizo, y especialmente ese primer año que fue histórico, ¿no? Corrieron en Rafaela, en el circuito chico, pero también en el óvalo. En el perimetral del Cabalén. Sí, sí. Era un parque, en el parque industrial de Tandil, fue ese. Fuimos a Este, 9.332 metros bueno, con 60 centímetros. En el medio está la guerra de Malvinas, así que tenemos eso, el compromiso. Cuando sí, empezamos, Pablo, la próxima vez que hagamos la charla, arrancamos con sí, esto, ¿te parece? Bueno, a sí, no, ver, porque es extraordinario. Lole, ganador de la carrera de tractores en Branch Hatch, 1972. Te Qué, escucho. qué, qué curiosidad, porque además Reutemann era nuevito en Europa. Era nuevito. Él se va en el año 70 con el equipo del Automóvil Club Argentino. 71 ya corre carreras sin puntos en Fórmula 1 acá en Argentina. De hecho, gana. Es una de las 2 carreras que Reutemann gana sin puntaje. Y después, perdón, en Brasil gana. En Argentina Gana en hace Brasil. podio. Claro, en En ese Brasil. año En Argentina, 72. no, en el 71 hace podio en Argentina cuando regresa a la Fórmula 1, que es una carrera sin puntos, en el Ajá. 71. En el Ajá. 72 es el regreso ya dentro del calendario. Sí. Eh, pero él, sobre un Fórmula 1, debuta en Argentina 71. Lo que Correcto. pasa es que era una carrera sin puntos, que viste que en aquella época había muchas sin Ganó puntos. Chris Simon, sin puntos la ganó Chris Simon. Y Exacto. el Lole corrió un McLaren, creo que era de Joaquín Bonnier, no me acuerdo de quién era. Bueno, Terminó séptimo, creo, el Lole, no me acuerdo, me estoy confundiendo, a lo la, abandonó. no, séptimo terminó en el 72, que Eh, en el hace la pole. hace la pole. Sí. Y después En esa época era dedo la cosa. no lo pudo sostener en carrera.
Eh, Bueno, pero contame bueno, de esa carrera, Pablo, del 72, cuando el Lole gana claro, con los tractores. a lo que iba que era muy nuevito en ese ambiente, o sea, no era una Claro. figura consagrada. Y vos sabés que salía en Inglaterra a la venta un nuevo tractor Ford. Eh, y acá hay datos en algunos lugares equivocados, si buscan la información, porque dicen que esta carrera de tractores fue acompañando al Gran Premio de Fórmula 1 de Inglaterra, y no fue así, fue telonera de una competencia muy loca que también da para otro Increíble. momento. En los 70. En los 70 hacían cualquier cosa, que era la Rotsman 50.000, porque había 50.000 libras esterlinas en premio, auspiciado por la tabacalera. Rodman, exactamente. Este, bueno, que estaba abierta a participar con el auto que se te ocurra. Era vía libre. Era vía libre, es muy loco. Hay 9 autos de Fórmula 1, autos de Fórmula 2, de Fórmula 5000, de Fórmula Atlantic, autos Sport, bueno, Corrían Fórmula 1 con autos Sport, una cosa, Fórmula 2, una toda cosa. una, toda una mezcla. Lo que pasa es que había para la época, era mucho dinero en premio. Claro. Y además hicieron una carrera larga, cosa que, por ejemplo, los autos Sport, más pensados en competencias de duración, pudieran correrle a un Fórmula 1 que seguramente iba a tener que reabastecer. Bueno, es una Eran, cosa 500, muy eran 500 kilómetros de carrera. Recordamos una carrera de Fórmula 1 son de sí, 305 y esta fue de 500 kilómetros de carrera. 118 vueltas a Oran Hatch. La anécdota, ahora vamos a la carrera de tractores, pero la anécdota es que se anota Chapman con Fittipaldi, 72, aquellos que son veteranos como nosotros, se le viene enseguida a la cabeza el Lotus negro, precioso, Lotus Hermoso. 72 de John Player Special, que era la tabacalera que era competencia de Rotsman. Claro. Y se armó un lío bárbaro, no tenían cómo prohibirle la inscripción. Se Quería que negoció lo hasta pintara de último Café de Brasil, quería que lo el pintara. Café de Brasil, bueno, claro. Fue el año que Emerson Gana, salió campeón con ese auto. claro, gana Fittipaldi esa carrera, 10.000 libras, el resto de las 40.000 a repartir entre el resto de los participantes. Y estaba Reutemann entre esos participantes con un Fórmula 2. Y previo a esa carrera, Esa carrera corrió el Lole con el Fórmula 2. claro, por eso, estaba Reutemann ahí el fin de semana para correr con un Fórmula 2. Pero previo a esa carrera, aquí que se hace esta de camiones, tractores, porque Ford largaba un tractor nuevo al mercado y sabiendo que iba a ser una competencia donde iba a ir mucho público e iba a tener mucha repercusión en los medios, presentan ese nuevo tractor y eligen a los corredores. Y ahí cae Reutemann. Corrió Fittipaldi, corrió Graham McRae, que era muy, muy reconocido ahí en Gran Bretaña. Bueno, Jean-Pierre Beltoise, Beltois, Jackie Stewart, Tim un montón Jenkins, de equipo Lole, Pescaroló, Jody Scheckter, Pescaroló. Bueno, James Hunt, John Watson, Pache, Hulme, Repson, Chris Amon y el Lole. Todas las figuras de entonces. Y el Lole, que era, volviendo a lo que decíamos hace un instante, dentro de todo nuevito en ese ambiente. Y les termina ganando con un tractor. Le hace la pole el Lole, ¿no? Emulando a sus tiempos jóvenes en el campo de la familia en Santa Fe. Sí, sí. Bueno, lo que cuentan, yo nunca se lo escuché esto mencionar a Reutemann y no hay testimonio fílmico tampoco de eso, pero algunas crónicas que hemos podido hurgar, lo que cuentan es que Reutemann, muy inteligente y conocedor de lo que era un tractor, iba por la banquina, no por la pista. Hay fotos, Pablo. Fotos hay, pero no hay testimonio fílmico, no hay video. Hay fotos de Lole por el pasto, viene. Claro, ¿por qué? Porque no patinaba el tractor por el pasto. ¿Entendés? O sea, el tipo estudioso, bicho, esa fue su táctica y ganó la carrera. De tractores en Brands Hatch ante una multitud previa a esta loca competencia de Fórmula Libre que recién mencionábamos, ganó a Emerson Fittipaldi. Emerson fue segundo en esa carrera. Le ganó a Emerson Fittipaldi, sí.
Como referencia, Pablo, Emerson con el Fórmula 1, con el Lotus, para la vuelta hizo minuto 22 segundos 5 décimos. Y Emerson con el tractor hizo el récord de vuelta en 3 minutos 37 segundos. Es decir, 2 minutos 15 segundos más lento el tractor que el Fórmula 1, ¿no? Pero un show mediático importante, ¿eh? Qué locura, ¿vos te imaginás? Eso, volcalo hoy a los medios de comunicación y a cómo quedaría todo reflejado hoy. Porque vos lo único que encontrás de eso es alguna foto hoy en día. Claro, sí, sí, sí. ¿Querés completar, Pablo? Y aparte vos sabés que Ford Inglaterra, que organizó eso, fueron muy vivos porque el 80% de los autos de la categoría eran todos motores Ford, eran usuarios de Ford. ¿Quién se iba a negar ante la invitación? Claro. Estaban todos, obviamente, los pilotos, digamos... comprometidos. Claro, tal cual. Pablo, y yendo a esa carrera loca, 58 se anotaron, 58 participantes. Tuvieron que hacer dos carreras. Pasaron la zaranda en la clasificación. Hicieron 30 y 28, dos carreras, como carrera de no ganadores, digamos, o no clasificados. Sí, una grilla de 30 fue la carrera principal. Mató Emerson y segundo Brian Redman con el McLaren a 47 segundos. Está bien, estamos hablando de una carrera de 500 kilómetros, es decir, un 65% más de lo habitual, ¿no? 2 horas 50 de carrera. Sí, y se anotaron muchos autos de Fórmula 2, entre ellos lo que decíamos Reutemann, 16 de la Fórmula 5000, que caminaban lindo, lo que es la Fórmula Indy hoy, la Indy hoy. Sí, 16 autos, 2 de la Fórmula Atlantic, 10 Sport del Mundial de Sport prototipo, y había un auto de la Can-Am también, y un prototipo de una categoría que se llamaba Club Mans, de ahí de Inglaterra, que eran autos chiquitos, con motor delantero, o sea, no tenía chance, pero bueno, un loco se anotó, total era libre. Qué bárbaro. Y aparte imagino, los Chevron B21, los B20, que eran los que corrían con prototipo, un Porsche 908, y no hay fotos, lo que decimos, no hay filmaciones, no hay fotos de ver los Fórmula 1 mezclados. Quizás deba haber algo en Inglaterra, ¿viste? Yo, por lo menos, buscando y buscando, no tuve manera, y nunca vi. Sí conocía la anécdota y esto que estamos comentando, pero nunca vi más de una muy limitada cantidad de fotos y esto que mencionábamos, tanto de la carrera esta de Fórmula Libre como la de tractores. De la carrera que ganó Fittipaldi hay algunas imágenes. Hay algunas imágenes de agencia, de noticias. Muy cortitas, se lo ve a Fittipaldi festejando en el podio. Y Chapman tirando la gorra. Y ¿sabés qué? Pobre los de Rotzman, que habían puesto toda la torta. Se querían matar, ¿te imaginas? Ahora, Pablo, un temita que te quería contar. ¿Viste cuántas imágenes hay del Lole cerca de Graham Hill? Sí. Se ve que había una admiración por parte del Lole, ¿no? Obviamente estamos hablando de uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Pero viste que hay muchas fotos del Lole jovencito con Graham Hill. O sea, la más simbólica es el día que se mata Joe Ciffer, justamente en Brands Hatch, en la carrera de los campeones, ¿no? Que están los dos sentados y que Graham Hill dicen que le dijo bienvenido a la Fórmula 1, ¿no? Mientras se estaba poniendo fuego el auto de Joe Ciffer. Pero fíjate que si prestás atención hay muchas fotos de Lole junto con Graham Hill. Se ve que había una admiración y un respeto. Graham Hill corría en esa época también la Fórmula 2 europea, ¿no? Sí. Y Graham Hill compitió con dos generaciones tenés razón, Eduardo. Fueron compañeros de equipo en Brabham, tenés razón, Eduardo. Fueron en el 72, cuando el Lole debuta. Claro. Graham Hill era el compañero de equipo. Tenés razón también, Eduardo, sí, con eso, ¿no? Sí. ¿Sabés de quién alguna vez? Otro que corría para divertirse. Otro que corría para divertirse en los últimos años. Y sí, aparte hizo su propio equipo. ¿Sabés con quién alguna vez leí de Reutemann que había hecho una amistad, si se quiere, o por lo menos tenía mucho vínculo con Jochen Rindt? Con Jochen Rindt empezó mal
la famosa carrera en Hockenheim de Fórmula 2, cuando Rindt era un consagrado y Reutemann lo toca. Pero después tengo entendido que habían hecho un muy buen vínculo y Rindt se termina matando ahí mismo en ese año 70. Claro, claro, claro. O sea, prácticamente tocaron a penitas, ¿no? Se vincularon Sí, entre ellos. Dice Leonardo, Graham Hill, el único nexo entre Fangio y Lole. No, Graham Hill y Fangio no llegaron a conectarse, digamos, ¿no? Hay fotos hermosas de Fangio en el Gran Premio de Italia, una foto que yo Daniela me mandó a hacer, donde está Fangio como invitado y están Graham Hill y Jim Clark con una cara de felicidad los dos de estar con Fangio. Y cuentan, esto me lo contó el negro Monguzzi, que él estuvo, que claro, a mí Fangio, me lo contó una vez y te lo contó acá en una charla de Instagram. Fangio hizo un asado Sí. ahí en Monza para recibir a los pilotos, una cosa de loco. El negro Monguzzi tiene unas historias de vida No, es impresionante, negro, lo que lo por, disfruté. por fuera de las pistas o de los autódromos. Las cosas que ha vivido ese hombre son extraordinarias. Te imaginas estar en un asado donde estaba Jim Clark, Stewart y Fangio recibiéndolos, es una cosa, viste, ya de por sí eso es una cosa increíble, increíble. Sí, Bueno, sí, Pablo, sí, sí. hicimos casi 2 horas, ¿todo bien? ¿La pasaste bien? Bueno, sí, se pasan rápido, qué sé yo. Espero que la gente lo haya disfrutado. Por ahí Sí. es un poco cansador, capaz, porque nosotros nos copamos a hablar. ¿Viste? No, Algo, mucha gente lo agradece, lo agradece. Así que bueno, suerte a el fin de nosotros nos semana, gusta. Pablo. Suerte el fin Bueno, de semana con venís casi invicto, venís invicto literalmente desde que empezó sí, todo sí. esto y bueno, ¿cuándo entras a Buenos Aires de autódromo? Mañana vamos a hacernos la acreditación y el testeo. Ajá, Siempre es obligatorio hacerlo el día anterior. Viste que vos antes te podías ir a acreditar en cualquier momento del fin de semana. Bueno, no, ahora por una cuestión sanitaria, a lo largo de toda la jornada previa al inicio de la actividad, si la actividad empieza un sábado se hace el viernes, si empieza el viernes se hace el jueves, tenés que ir a acreditarte y hacer en este caso el hisopado. La ACTC para el turismo carretera está haciendo hisopados, que al principio era el test serológico sanguíneo, ahora es correcto. un hisopado de fosa nasal, que fue el que el ¿Duele? otro día lo alertó a Facundo Arduzo, que estaba con el virus y él no sabía nada porque era Claro. asintomático. ¿Duele, digo? No, tenía un poco de temor por lo que uno escucha la primera vez que fui. Mañana ya va a ser la tercera, así que canchero. No, es una molestia, qué sé yo, como un cosquilleo, un poquito como de ardor, ¿viste? Pero nada más, nada más. Porque Bueno. es una zona muy sensible, Ujú. pero no es dolor, no es dolor. La otra vez me contaba Matías Rossi que ya perdió la cuenta, no sé la cantidad de testeos que tiene hechos. Claro, 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 el tema Porque de con Brasil. todos estos viajes de ir y volver, las carreras de acá, las carreras de allá, eh, no sé, pero dice que debe haber pasado los 20, 25 testeos fácil. Bueno, Pablo, suerte el fin de Bueno, semana, tenés mucha actividad, TC, el Top Race en Río Cuarto, dos argentinos peleando el campeonato del mundo, cada uno en su torneo. A las 4 de la tarde termina Pechito en plena transmisión nuestra del día sábado, así que veremos si sí, mañana es día clave, tiene que hacer la pole para poder ser campeón, si no pierden la chance de ser campeones, Garrieri le tiene que pelear, está bravo contra el equipo Lincoln Co. Y también tenemos, ¿qué más? Me falta algo más, la Fórmula 1 en Turquía con el claro. campeonato de Hamilton. Así que El, arranca el, 7 y el 10 de la mañana. regreso, el regreso a Turquía con la chance de que se consagre Hamilton, está corriendo Colapinto, está corriendo Sachita Fenestraz en la Superfórmula japonesa. Sí, Va a ser un lindo fin de semana y el TC en Buenos Aires, que es obvio, siempre con todo lo que sinónimo de... significa. Sí, en el 12 me encanta el TC en el circuito 12. Bueno, cariño para la familia, Pablo. Gracias por Bueno, estas 2 horas. Y para los que entraron tarde, lo pueden ver en el Instagram de Campeones. Queda toda la charla completa para los que quieran verlo. Chao, dale Pablo. Lonchi, un abrazo a hacer fuerza por Argentina ahora en un ratito. Ya tenemos el partido en un ratito, una hora. Chao, Pablo. Chao, gracias, hasta luego. Pablo Chao. Culera con nosotros en esta charla de Instagram contando distintas historias vinculadas al automovilismo. Nos reencontramos en cualquier momento.